Capítulo 629. Estaré en la cima a partir de ahora. 1. La Tierra Sagrada del Lago de la Luna Espejo. Los artistas marciales de la Tierra Sagrada del Lago Mirror Moon formaron líneas defensivas alrededor de la Tierra Sagrada del Lago Mirror Moon e hicieron todo lo posible para resistir la invasión del ejército de Crimson Moon después del disparo inicial del cañón de energía. Los artistas marciales Crimson Moon densamente poblados volaron desde el acorazados y atacaron la Tierra Sagrada del Lago Luna Espejo como una marea. Esta fue una guerra incomparablemente majestuosa. En cada momento moría una gran cantidad de artistas marciales. Sus cadáveres eran como montañas y su sangre como un mar. En ese momento, la vida se volvió extremadamente barata. Por otro lado, la batalla entre Nilla Obrien, Don Fu Blood Mountain, Huchen Blood Mountain, Prine y los otros señores supremos del mundo trascendente también había alcanzado su clímax. Agua, la ira de Dios. Los hermosos ojos de Nilla Obrien estaban llenos de intención asesina. El poder de la ley del agua a su alrededor giraba locamente como un vórtice. Se fijó en el segundo maestro del palacio desde lejos y trazó una trayectoria profunda con sus manos mientras implementaba la técnica definitiva más fuerte de la Tierra Sagrada del Lago de la Luna Espejo. En un instante, un mar azul sin límites apareció de repente en el vasto cielo estrellado. Una enorme estatua de cristal femenina se levantó lentamente desde el centro del mar. La estatua femenina de repente señaló al segundo maestro de palacio desde lejos como si estuviera dando una orden. De repente, todo el mar azul rugió y hirvió, provocando miles de millones de olas. Olas interminables se dirigieron violentamente hacia el segundo maestro de palacio. Dragones gigantes, ballenas enormes, tiburones feroces, cangrejos demoníacos y otras bestias feroces de tipo agua incomparablemente feroces aparecieron en las capas de olas. En este momento, todo el cielo estrellado parecía estar ahogado por las olas rugientes. Muchos de los Star Realms circundantes fueron devorados directamente por las olas. La expresión del segundo maestro de palacio de la iglesia Crimson Moon se congeló ante este violento ataque. En un instante, innumerables rayos de luz dorada extremadamente deslumbrante salieron disparados de su cuerpo. Resonó con las leyes del metal y se convirtió en una estatua dorada. Un aura extremadamente aguda emanaba de su cuerpo. Cargó directamente hacia la ola. Con un movimiento de su mano derecha, apareció de repente una espada divina dorada que tenía cientos de miles de metros de largo. Atravesó las olas y atravesó el mar. Rápidamente luchó con la estatua de cristal que se encontraba en medio del mar. En este momento, Prine de la Tierra Sagrada de la Montaña Sangrienta también estaba peleando con el maestro del tercer palacio de la iglesia Crimson Moon, que se había convertido en una estatua de plata. Prine, deja de luchar inútilmente. Ya sea tu Tierra Sagrada de Blood Mountain, otras superpotencias o el imperio de Blood Mountain. Ninguno de ellos puede impedir que nuestra iglesia Crimson Moon unifique la Blood Mountain Galaxy. Dijo fríamente el segundo maestro de palacio de la iglesia Crimson Moon. Sostenía una espada divina de plata en su mano, y cada golpe de espada cortaba una luz de espada aterradora que tenía cientos de miles de kilómetros de largo. Muchos Star Realms fueron cortados directamente en dos por su espada, y el poder era tan grande que hacía temblar el corazón. ¿Unificar la galaxia de la montaña sangrienta? ¿Le has preguntado a esa persona de Coilin Dragon Manor? Prine dijo con indiferencia. Su largo cabello azul bailaba como una cascada y llevaba un par de guantes de gasa blancos. Sus manos disparaban continuamente rayos de deslumbrante luz divina, destrozando las luces de espada que la cortaban. Jaja, ¿es importante su opinión? El poder de la iglesia Crimson Moon ha sido establecido. A menos que descienda un señor del universo, nadie podrá detenerlo. Si se atreve a hacer un movimiento, aplastaremos su Coilin Dragon Manor. Dijo fríamente el segundo maestro de palacio de la iglesia Crimson Moon. La espada divina plateada en su mano tembló y miles de millones de rayos de espada se entrelazaron hacia Bailan, obligándola a retirarse a la velocidad del rayo. El Blood Mountain Empire es el verdadero maestro de Blood Mountain Galaxy. Ni siquiera pienses en derrocarlo todo. La montaña de sangre del rey rojo Huchen estaba hirviendo de rabia.
Sus puños de hierro atravesaron el cielo y cada golpe creó un enorme agujero en el cosmos. De vez en cuando, las estrellas desoladas que eran barridas quedaban reducidas a polvo. Sin embargo, su oponente, el cuarto maestro de palacio de la iglesia Crimson Moon, tampoco fue un oponente fácil. El cuarto maestro del palacio de la iglesia Crimson Moon no dijo una palabra. Una niebla oscura surgió alrededor de su cuerpo, y rastros de poder nomológico corrupto y depravado surgieron en su cuerpo. Cada vez que se acercaba el ataque de Hugh en Blood Mountain, activaba una niebla oscura para devorar el ataque del primero. El ataque de Hugh en Blood Mountain al cuarto maestro del palacio de la iglesia Crimson Moon fue como un buey de arcilla entrando al mar. Le hizo sentir como si no pudiera usar su fuerza. Por supuesto, los cuatro maestros de palacio de la iglesia Crimson Moon no podían amenazar a Hugh en Blood Mountain por el momento. En el centro del campo de batalla había dos figuras. Uno era Don Fu Blood Mountain, y el otro era el maestro principal del palacio de la iglesia Crimson Moon. Permanecieron frente a frente durante mucho tiempo sin hacer ningún movimiento. Montaña de sangre Don Fu, han pasado 100 años. Nos volvemos a encontrar. La expresión del maestro principal del palacio de la iglesia Crimson Moon era muy fría. Desde hace 1.000.000 de años, en el momento en que su imperio Blood Mountain atacó nuestra iglesia Crimson Moon, la escena de hoy estaba destinada. Hace 1.000.000 de años, pudimos derrotar a su iglesia Crimson Moon. Esta vez podemos hacer lo mismo, dijo Don Fu Blood Mountain de manera dominante. Parecía haber miles de millones de relámpagos de sangre bailando en sus ojos, y una montaña de color sangre incomparablemente enorme, Blood Shadow, flotaba detrás de él. ¿Es eso así? El maestro principal del palacio sonrió con desdén. Desafortunadamente, el yo actual no es el yo pasado. Y todavía eres el pasado tú. Tu fuerza no ha mejorado mucho. ¿Qué derecho tienes a detenerme? Tienes demasiada confianza. Los ojos de Don Fu Blood Mountain se entrecerraron levemente. Dos relámpagos de sangre corpórea salieron disparados de sus ojos. Con un crujido, destrozaron una gran porción del cielo estrellado. No es bueno tener demasiada confianza. Además, incluso si no puedo detenerte, ¿realmente no hay nadie en la galaxia de la montaña sangrienta que pueda detenerte? No olvides a esa persona de Coilin Dragon Manor. Capítulo 630. Estaré en la cima a partir de ahora. 2. Jajaja. Finalmente admites que eres inferior a mí. El maestro principal del palacio se burló siniestramente. En cuanto a esa persona de Coilin Dragon Manor, ¿realmente crees que puede detenerme? El rey de los aventureros es realmente un título impresionante, pero no me asusta. No sabes nada sobre mi fuerza. Entonces déjame entender. Don Fu Blood Mountain gritó y dio un paso adelante. Era como si miles de millones de fantasmas y dioses se movieran al mismo tiempo. Todo el cielo estrellado tembló. ¡Auge! Innumerables relámpagos de color sangre que tenían 1.000.000 de millas de largo salieron disparados de su cuerpo y destrozaron las desoladas estrellas circundantes. Un poder inimaginable surgió locamente de su cuerpo. Este emperador, que había estado en la cima de la galaxia de la montaña sangrienta durante más de 100 millones de años, mostró un poder extremadamente aterrador en este momento. El poder en su cuerpo era claramente más fuerte que Nillaobrien, Hugh en Blood Mountain, Prinne, el segundo maestro de palacio de la iglesia Crimson Moon, el tercer maestro de palacio y el cuarto maestro de palacio. En este momento, en el campo de batalla, ya sean los guerreros de la iglesia Crimson Moon o los guerreros del Mirror Moon Lake, todos miraron a Don Fu Blood Mountain en estado de shock. Me gusta terminar todo con un solo golpe. Don Fu Blood Mountain dejó escapar un largo rugido que sacudió el cielo estrellado. Sostenía una montaña color sangre que estaba rodeada por miles de millones de relámpagos color sangre mientras se elevaba por el cielo. Eran como dioses y demonios que habían salido del tiempo y el espacio antiguos. Querían suprimir el universo y estabilizar el mundo. Un aura aterradora y destructiva barrió este campo estelar como una tormenta, haciendo temblar todos los reinos estelares en este campo estelar.
Incluso el ejército de Crimson Moon y los artistas marciales de Mirror Moon Lake que luchaban ferozmente dejaron de pelear y miraron a Don Fu Blood Mountain en estado de shock. Don Fu Blood Mountain, hace 1.000.000 de años, me derrotaste con este movimiento. Hoy, ¿todavía quieres derrotarme con este movimiento? El maestro principal del palacio se burló. Su tono era tan frío como el hielo y su intención asesina era como el mar. De repente, 2 aterradoras auras de línea de sangre brotaron de su cuerpo al mismo tiempo. Innumerables llamas parecidas a lava surgieron repentinamente de su cuerpo. Al mismo tiempo, tornados negros descendieron detrás de él. Doble linaje. ¿Cómo es eso posible? Don Fu Blood Mountain, que estaba a punto de atacar al maestro principal del palacio, sintió el cambio en el cuerpo del maestro principal del palacio. Se detuvo en seco y una expresión de incredulidad apareció en su rostro. Entre los humanos en el universo, a menos que nacieran con líneas de sangre dobles, básicamente no había nadie que hubiera adquirido líneas de sangre dobles. Incluso si le inyectaran la poción de línea de sangre, solo usaría una línea de sangre para reemplazar otra. Don Fu Blood Mountain y el maestro principal del palacio habían sido rivales hace 1.000.000 de años. Sabía que el maestro principal del palacio solo tenía un linaje y no nació con 2 linajes. Por lo tanto, se sorprendió mucho al ver el poder de 2 líneas de sangre surgiendo repentinamente del maestro principal del palacio. No sabía cómo lo hizo el maestro principal del palacio. De hecho, Don Fu Blood Mountain, ni Yao Brien, Prinne y Hugh Chen Blood Mountain no fueron los únicos que se sorprendieron. ¿Estás en shock? El maestro principal del palacio miró las expresiones de asombro de Don Fu Blood Mountain y los demás. Fie sonrió con arrogancia. ¿Cómo pueden ustedes, gente vulgar, entender la grandeza de nuestra iglesia Crimson Moon? Lo que te parece imposible ha sido logrado por nuestra iglesia Crimson Moon. Si no fuera por ustedes, gente vulgar, que unieron fuerzas con esas razas poderosas con líneas de sangre poderosas para suprimir nuestra iglesia Crimson Moon en aquel entonces, nuestra iglesia Crimson Moon habría logrado durante mucho tiempo logros aún mayores. Mientras el maestro principal del palacio hablaba, todo su cuerpo se convirtió en una bola de llamas parecidas a lava. Envuelto en un huracán negro, corrió hacia la montaña de sangre Don Fu a la velocidad del rayo. Su aura no era tan poderosa como la de Don Fu Blood Mountain, pero las 2 fluctuaciones nomológicas mixtas que emanaban de su cuerpo hicieron que las almas de todos temblaran de miedo. ¡Matar! Don Fu Blood Mountain sintió peligro en el cuerpo del maestro principal del palacio. Sin dudarlo, levantó el pico de la montaña color sangre Blood Shadow que estaba rodeado por miles de millones de relámpagos color sangre y cargó hacia el maestro principal del palacio. Auge en un instante, 1.000.000 de kilómetros del cielo estrellado colapsaron. Ondas de energía de cientos de metros de altura se extendieron en todas direcciones. El fantasma del pico de la montaña color sangre, que estaba rodeado por miles de millones de relámpagos color sangre, golpeó ferozmente al maestro principal del palacio. Aún, el aterrador fantasma del pico de la montaña color sangre fue directamente destrozado por la palma del maestro principal del palacio. Entonces, el maestro principal del palacio abofeteó a Don Fu Blood Mountain desde lejos. Estallido. Don Fu Blood Mountain escupió una bocanada de sangre cuando lo enviaron a volar. Se deslizó por el cielo estrellado como un meteoro, chocando contra varias estrellas desoladas. ¡Mierda! Las expresiones de Nilla O'Brien, Prinne, Hugh Chen y Blood Mountain cambiaron cuando vieron esto. En cuanto al segundo maestro de palacio, el tercer maestro de palacio, el cuarto maestro de palacio y los demás, todos tenían sonrisas frías en sus rostros, como si ya hubieran esperado este resultado. Al mismo tiempo, la moral de innumerables artistas marciales en la tierra sagrada del lago Luna Espejo se desplomó instantáneamente. Por el contrario, la moral del ejército de Crimson Moon se disparó. La situación en la tierra sagrada del lago Mirror Moon inmediatamente se volvió precaria. Silbido. La figura de Don Fu Blood Mountain rápidamente voló hacia atrás. Sin embargo, en este momento, su mirada hacia el maestro principal del palacio se había vuelto solemne sin precedentes. Después de esa confrontación de hace un momento,
Ya sabía que no era rival para el maestro principal del palacio. El jefe maestro del palacio no atacó la montaña de sangre Don Fu de inmediato. En cambio, colocó sus manos detrás de su espalda y recorrió con la mirada Don Fu Blood Mountain, Nilla O'Brien, Prince Hugh Chen Blood Mountain. Dijo fríamente, la situación es clara. ¿Todavía quieres luchar? Entregar. No me obligues a matar. Capítulo 631. Estaré en la cima a partir de ahora. 3. Las palabras del maestro del palacio hicieron que las expresiones de Don Fu Blood Mountain, Nilla O'Brien, Prince Hugh Chen Blood Mountain y los demás se oscurecieran. Al mismo tiempo, sintieron una enorme sensación de impotencia. Un maestro de palacio con 2 líneas de sangre era realmente demasiado poderoso. No era algo contra lo que pudieran luchar en absoluto. Además del maestro principal del palacio, la iglesia Crimson Moon también tenía el segundo maestro del palacio, el tercer maestro del palacio y el cuarto maestro del palacio, 3 señores supremos del mundo trascendentes. También estaban los otros 28 maestros de palacio y muchos señores del mundo de las 7 familias. Tal fuerza fue suficiente para aplastar cualquiera de sus fuerzas. ¿Realmente iba a someterse a la iglesia Crimson Moon? Don Fu Blood Mountain y los demás se llenaron de indignación. Chu Zhou, ¿cuándo llegarás? No podremos aguantar mucho más. Nilla O'Brien observó la situación crítica de la tierra sagrada del lago Mirror Moon y estaba extremadamente ansiosa. Sin embargo, sus 2 exquisitas orejas se movieron levemente y de repente se relajó. Una brillante sonrisa apareció en su encantador rostro. Nilla, ¿lo has pensado bien? ¿Quieres presentarte a nuestra iglesia Crimson Moon? El segundo maestro de palacio, que estaba peleando con Nilla O'Brien, vio que Nilla O'Brien, que originalmente estaba sombría, de repente se relajó. Pensó que Nilla O'Brien de repente lo había pensado bien y quería someterse a su iglesia Crimson Moon. Al instante, decidió detenerse. Al escuchar las palabras del segundo maestro de palacio, el maestro principal del palacio, Don Fu Blood Mountain y los demás se volvieron para mirar a Nilla O'Brien. Nilla, parece que eres una persona sensata. El jefe maestro de palacio también sonrió. También pensó que Nilla O'Brien había decidido someterse a ellos. Por otro lado, Don Fu Blood Mountain y los demás parecían un poco sorprendidos. Conocían a Nilla O'Brien desde hacía muchos años y la conocían muy bien. Aunque parecía una mujer llena de encanto y gentileza, su corazón era en realidad extremadamente inflexible. Definitivamente no era alguien que se sometiera fácilmente a los demás. Nilla O'Brien cepilló suavemente su largo cabello que se había vuelto un poco desordenado después de la pelea. Luego se arregló la ropa, revelando su voluptuosa y seductora figura. Después de escuchar las palabras del segundo maestro de palacio y del jefe maestro de palacio, los miró a los 2 por el rabillo del ojo. Un rastro de desdén apareció en su rostro cuando dijo con desdén, ¿qué clase de basura eres? ¿Crees que eres digno de hacerme someter? Las palabras de Nilla O'Brien silenciaron todo el campo de batalla. Mucha gente la miró con la boca abierta, sintiendo que era demasiado atrevida. En cuanto al jefe de palacio y al segundo maestro de palacio, estaban tan furiosos que sus rostros se contrajeron. Sintieron como si les hubieran abofeteado la cara hinchada. La expresión de Nilla O'Brien cambió de nuevo y reveló una sonrisa brillante. Quiero someterme, pero también quiero someterme a otra persona. Tu basura ni siquiera se puede comparar con el barro bajo sus pies. Silencio. El silencio continuó. Fue un ataque de área de efecto, un ataque desgarrador. El maestro principal del palacio, el segundo maestro del palacio, el tercer maestro del palacio, el cuarto maestro del palacio, los muchos maestros del palacio de la iglesia Crimson Moon y los señores mundiales de las 7 familias que acababan de unirse a la iglesia Crimson Moon estaban todos furiosos. Nilla O'Brien los había pisoteado demasiado fuerte. De hecho, dijeron que ni siquiera se podían comparar con el barro bajo los pies de alguien. ¿Quién es él? En realidad es digno de tu admiración. Era como si un volcán hubiera entrado en erupción en el corazón del maestro principal del palacio. La ira sin fin ahogó su mente. Sus ojos parecían arder. 2 auras de línea de sangre que estaban entrelazadas se extendieron desde su cuerpo,
haciendo que todos en el campo de batalla sintieran una gran presión. «Soy de quien está hablando. ¿Tienes algún problema con eso?» Todos inmediatamente buscaron a su alrededor a la persona que hablaba. La gente de la iglesia Crimson Moon también estaba buscando. Pero antes de que pudieran encontrarlo, un pie apareció de la nada sobre la cabeza del maestro principal del palacio y le pisó pesadamente la cabeza. El maestro principal del palacio se dio cuenta de que un pie le pisaba la cabeza y estaba a punto de volverse loco. Llamas interminables surgieron de su cuerpo, así como aterradoras tormentas negras. Quería hacer pedazos a aquellos que se atrevían a pisarlo. Sin embargo, las llamas interminables y las tormentas negras no pudieron acercarse al pie. Era como si estuviera separado de ese pie por infinitas dimensiones. En ese momento, apareció por completo el dueño del pie. Señor de Yanhuang, Chu Fou. Mucha gente se sorprendió al ver esa figura familiar. Él está aquí. Don Fu Blood Mountain, Prinne y Hugh Chen Blood Mountain parecían relajados cuando vieron la figura. Es él. Cuando el segundo maestro de palacio, el tercer maestro de palacio, el cuarto maestro de palacio y la gente de la iglesia Crimson Moon vieron a Chu Zhou de pie firmemente sobre el maestro principal de palacio, sintieron una inquietud inexplicable en sus corazones. Todos habían sido testigos de la fuerza aterradora del maestro principal del palacio. Antes de que apareciera Chu Zhou, todos estaban llenos de confianza en el maestro principal del palacio. Creían que incluso si Chu Zhou era el rey de los aventureros, no era rival para el maestro principal del palacio con 2 líneas de sangre. Sin embargo, su confianza se vio afectada. Se está moviendo. Chu Zhou notó que el maestro principal del palacio, que lo estaba pisando, estaba luchando y temblando. Parecía estar muy insatisfecho con esto. Parece que Niya tiene razón. Ni siquiera eres digno de pisar mi barro. Mientras hablaba, una expresión de desdén apareció en su rostro. Ejerció fuerza con los pies. Con una explosión, el jefe maestro del palacio explotó. Capítulo 632. Estaré en la cima a partir de ahora. 4. Esta escena hizo temblar a todos. Un momento después, el maestro principal del palacio volvió a ensamblar su cuerpo físico en la distancia y miró a Chu Zhou con extrema ira. También había una pizca de seriedad en el fondo de sus ojos. La fuerza de Chu Zhou superó con creces su imaginación. Finalmente estás aquí. En ese momento, Niya O'Brien hizo un movimiento impactante frente a todos. De hecho, se abalanzó sobre Chu Zhou y lo abrazó con entusiasmo como un amante. Ella incluso lo besó. ¿Estás cumpliendo tu promesa por adelantado? Chu Zhou sonrió. En cualquier caso, tarde o temprano seré tuyo. ¿Y qué pasa si cumplo el acuerdo por adelantado? Niya O'Brien se rió. Su rostro era encantador y sus hermosos ojos eran como agua. Niya, esto es. Don Fu Blood Mountain, Prinne, Hugh Chen y Blood Mountain quedaron estupefactos. Cuando tuvo Niya O'Brien, que había sorprendido a innumerables artistas marciales en toda la Blood Mountain Galaxy durante muchos años, un lado tan femenino. Todos los artistas marciales en la tierra sagrada del lago Mirror Moon también quedaron estupefactos. ¿Cómo se convirtió su ancestro de repente en el señor de Yanhuang, el hombre de Chu Zhou? Además, se estaba lanzando sobre ella delante de todos, sin importarle que hubiera más de 1 millón de pares de ojos mirándola. Sin embargo, pronto, muchos artistas marciales de la tierra sagrada del lago Luna Espejo se llenaron de alegría. Su tierra sagrada del lago de la Luna Espejo estaba en peligro ahora. Pero si su ancestro se convirtiera en la persona del señor de Yanhuang, Chu Zhou, entonces no sería difícil para su tierra sagrada del lago de la Luna Espejo escapar de esta crisis. Chu Zhou, Niya. El maestro principal del palacio de la iglesia Crimson Moon estaba tan enojado que estaba a punto de explotar cuando los vio a los dos, coqueteando, frente a él. Esto era ignorar completamente su existencia. Chu Zhou, ¿realmente crees que eres invencible entre los señores del mundo solo porque eres el rey de los aventureros? Dijo fríamente mientras el poder de las 2 líneas de sangre brotaba de su cuerpo.
Un mar de llamas parecidas a lava apareció a su alrededor y tornados negros giraron en círculos sobre el mar de llamas. Además, independientemente de si era el mar de llamas o los huracanes negros, todos contenían un poder ilimitado para doblar las reglas. Su poder era tan grande que resultaba impactante. En el campo de batalla, Don Fu Blood Mountain y los demás podían sentir cuán aterrador era el poder del maestro principal del palacio. Chu Fou, ¿ves esto? Este es el poder de 2 líneas de sangre de segundo nivel combinadas en un solo cuerpo, dijo el jefe maestro de palacio con una sonrisa fría. Cada movimiento que hacía parecía capaz de destruir la galaxia y cambiar el mundo. Silencio. Ignorado. Fue un descarado desprecio. El maestro principal del palacio estaba tan enojado que se quedó sin aliento. Chu Fou, ¿vas a ignorarlo? Ni Yao Brien dijo suavemente. Casi lo olvido. Chu Fou parecía como si acabara de recordar al maestro principal del palacio. Levantó ligeramente los párpados y miró al maestro principal del palacio con indiferencia. Dijo con indiferencia: entrégame el secreto de que tienes 2 líneas de sangre y te permitiré elegir una forma de morir. En este momento, el jefe maestro de palacio ya no podía tolerarlo. ¿Cuál era la mirada y el tono de Chu Fou? ¿Lo trató como a un perro? Chu Fou, quiero que mueras. El maestro principal del palacio habló palabra por palabra. En el momento siguiente, se transformó en una llama con forma humana rodeada por un huracán negro y cargó hacia Chu Fou. Al igual que había tratado con Don Fu Blood Mountain no hace mucho. Sin embargo, su cuerpo se congeló en el aire antes de que pudiera alcanzar a Chu Fou. Para ser precisos, no solo el maestro principal del palacio de la iglesia Crimson Moon estaba congelado, sino que todos en el campo de batalla estaban congelados en este momento. Todos miraron las cientos y pico de figuras frías que aparecieron de repente junto a Chu Fou en estado de shock. Más de 100 figuras indiferentes liberaron un aura aterradora y opresiva al contenido de sus corazones. Entre ellos, las auras de 30 figuras habían alcanzado el nivel de Señor Supremo del mundo trascendente. Las auras de las más de 70 figuras restantes habían alcanzado el reino del Señor Supremo Mundial del 9º nivel. Estos más de 100 expertos eran como los sirvientes de Chu Fou. Se pararon junto a Chu Fou y escucharon sus órdenes en cualquier momento para destrozar a los enemigos de Chu Fou. Estos expertos eran naturalmente esclavos del alma de Chu Fou. Esto. Ni Yao Brien yacía en los brazos de Chu Fou y observó cómo más de 100 figuras incomparablemente poderosas aparecían de repente a ambos lados del trono. Casi perdió la capacidad de hablar. Ella simplemente miró fijamente al hombre que jugaba con su cabello. Un rastro de admiración brilló en el fondo de sus hermosos ojos. El maestro principal del palacio y todos los altos mandos de la iglesia Crimson Moon quedaron estupefactos. No podían imaginar dónde había encontrado Chu Fou tantos expertos incomparables. Frente a Chu Fou, que tenía tantos expertos incomparables siguiéndolo, ¿la iglesia Crimson Moon todavía quería unificar la Blood Mountain Galaxy? Sigue soñando. La mirada de Chu Fou se posó en el suave cabello dorado de Nilla. Dejó que mechones de cabello dorado pasaran entre sus dedos y jugó con ellos suavemente. Mata a todos los señores mundiales de la iglesia Crimson Moon y captura vivo al maestro principal del palacio de la iglesia Crimson Moon. De repente, dijo con todo su corazón. En el momento siguiente, los 100 expertos incomparables a ambos lados del trono se movieron. ¡Ah! Los gritos sonaron por todas partes en un instante. Casi al instante, el segundo maestro de palacio, el tercer maestro de palacio y el cuarto maestro de palacio de la iglesia Crimson Moon fueron rodeados y asesinados por 30 esclavos del alma del Señor Supremo del mundo trascendente. Los otros 28 señores del reino de la iglesia Crimson Moon y las 7 familias que acababan de unirse a la iglesia Crimson Moon también fueron asesinados por un grupo de esclavos del alma del Señor Supremo Mundial del 9º nivel. Capítulo 633. Estaré en la cima a partir de ahora. 5. En menos de 10 respiraciones, casi todos los escalones superiores del reino Señor Supremo de la iglesia Crimson Moon estaban muertos.
Los superiores de la Iglesia Crimson Moon no pudieron resistir un solo golpe de 30 esclavos de almas del Señor Supremo del Mundo Trascendente y más de 70 esclavos de almas del Señor Supremo del Mundo del 9º nivel. Solo el maestro principal del palacio de la Iglesia Crimson Moon quedó en pie. Apenas había sobrevivido confiando en su fuerza, que era más fuerte que la de un Señor Supremo del Mundo Trascendente normal. Sin embargo, bajo el ataque conjunto de 30 esclavos del alma del Señor Supremo del Mundo Trascendente y más de 70 esclavos del alma del Señor Supremo del Mundo del 9º nivel, rápidamente resultó gravemente herido. Su cuerpo fue destrozado varias veces y tenía 2 líneas de sangre, y de hecho, era más fuerte que los señores supremos del mundo trascendentes ordinarios. Sin embargo, todavía no pudo competir contra una alineación de esclavos del alma tan poderosa. De hecho, si Chu Zhou no les hubiera ordenado capturar vivo al maestro principal del palacio de la Iglesia Crimson Moon, habría sido completamente destruido durante mucho tiempo. Aún así, el maestro principal del palacio de la Iglesia Crimson Moon solo luchó por un tiempo antes de ser capturado por los esclavos del alma. Cadenas condensadas de energía atravesaron sus extremidades y costillas, bloqueándolo firmemente. Luego, muchos esclavos del alma lo escoltaron a Chu Zhou. Incluso lo presionaron y lo arrodillaron. En este punto, el Señor Supremo Mundial de la Iglesia Crimson Moon había sido completamente eliminado. Cuando los señores mundiales de la Iglesia Crimson Moon fueron completamente aniquilados, el ejército de la Iglesia Crimson Moon colapsó por completo. Innumerables artistas marciales de la Iglesia Crimson Moon no querían nada más que crecer unas cuantas piernas más y escapar frenéticamente hacia el cielo estrellado. ¿Eso es todo? Don Fu Blood Mountain, Hu Chen Blood Mountain, Prinne o los muchos artistas marciales de la tierra sagrada del lago Luna Ataror sintieron que estaban soñando después de presenciar esta escena con sus propios ojos. No se atrevieron a imaginar que la incomparablemente poderosa Iglesia Crimson Moon sería derrotada tan fácilmente por Chu Zhou. Incluso el maestro principal del palacio de la Iglesia Crimson Moon fue presionado y arrodillado frente a Chu Zhou como un perro muerto. De hecho, aparte de pisar el Head Palacia /diagonal y Aster cuando apareció por primera vez, Chu Zhou nunca había hecho ningún movimiento desde el principio hasta el final. Esto fue demasiado fácil para él. Un momento después, todos recobraron el sentido. No es que las cosas fueran fáciles, pero el poder que tenía Chu Zhou era demasiado poderoso y aterrador. Incluso la incomparablemente poderosa Iglesia Crimson Moon fue fácilmente tratada por él. En este momento, todos los artistas marciales en la tierra sagrada del lago lunar de Ataror miraron a Chu Zhou con una leve sensación de admiración, como si estuvieran mirando a un dios supremo. Esto es inimaginable. Pensé que la Iglesia Crimson Moon sería un caos que arrasaría todo el campo estelar de Blood Mountain. Hemos estado preocupados durante mucho tiempo. No esperaba que lo resolviera tan fácilmente. Hu Chen Blood Mountain sonrió amargamente. Quizás, ya no estamos al mismo nivel que él. Aunque se controló y no hizo ningún movimiento, mi intuición me dice que incluso sin esos 100 expertos incomparables, todavía le resultaría muy fácil tratar con la Iglesia Crimson Moon. Prinne dijo débilmente. En este momento, miró a Niyao Brien, que yacía en los brazos de Chu Zhou como una mujercita. Pensó para sí misma que el juicio de Niyao Brien era realmente acertado. Había elegido un hombre confiable. De ahora en adelante, estará en la cima de nuestra Blood Mountain Galaxy. Solo podemos admirarlo. Don Fu Blood Mountain suspiró tristemente antes de girarse para irse. Chu Zhou. De hecho perdí contra ti. El maestro principal del palacio de la Iglesia Crimson Moon todavía no podía aceptar el hecho de que había fallado. Miró a Chu Zhou, con los ojos llenos de desgana. Sin embargo, Chu Zhou no estaba interesado en los pensamientos del maestro principal del palacio. El único valor que el maestro principal del palacio de la Iglesia Crimson Moon tenía para él ahora eran las técnicas o métodos secretos que había obtenido al obtener líneas de sangre duales. Desde que obtuvo la poción incompleta de línea de sangre de la raza divina de los 5 elementos en Crimson Moon World, no la había usado. Vio la esperanza de retener el linaje de la luna nueva y obtener el linaje de la raza divina de los 5 elementos del maestro principal del palacio. Con un pensamiento,
Almacenó el poder sellado del maestro principal del palacio y más de 100 almas esclavas en el reino místico de la montaña negra en su mundo interior. Luego se puso de pie con el suave cuerpo de Nilla O'Brien en sus brazos. Muy bien, ahora que los asuntos diversos están resueltos, es hora de que nos pongamos manos a la obra. Chu Zhou miró a los ojos de Nilla O'Brien y sonrió. Nilla O'Brien comprendió de inmediato el significado de negocios, y su rostro se puso rojo. Sin embargo, ella no se negó. En cambio, se rió y audazmente envolvió sus dos brazos como serpientes alrededor del cuello de Chu Zhou. En el momento siguiente, la figura de Chu Zhou brilló y llevó a Nilla O'Brien a su habitación en la Tierra Santa del lago Mirror Mon. Capítulo 634. El Dios Rojo. 1. Al día siguiente, Chu Zhou se despertó en la habitación de Nilla O'Brien. Dejó la tierra sagrada del lago Mirror Mon después de despedirse de Nilla O'Brien. En este momento, todo lo que sucedió ayer básicamente se había extendido por todo el planeta principal de Blood Mountain Galaxy. Esto es increíble. El señor de Yang Huang, Chu Zhou, en realidad tiene un total de 30 señores supremos del mundo trascendentes y más de 70 señores supremos del mundo y 99 expertos incomparables. Ni siquiera necesitaba hacer nada. Los expertos bajo su mando suprimieron a todos los señores mundiales de la Iglesia Crimson Mon. Incluso el primer maestro de palacio de la Iglesia Crimson Mon, que tiene 2 líneas de sangre, fue derribado y obligado a arrodillarse frente al señor de Yang Huang, Chu Zhou. Cuando el maestro principal del palacio de la Iglesia Crimson Mon derrotó al emperador de nuestro imperio Blood Mountain, Don Fu Blood Mountain, pensé que nadie podría detener a la Iglesia Crimson Mon esta vez. No esperaba un giro tan grande de los acontecimientos. Tan pronto como apareció el señor de Yang Huang, Chu Zhou, inmediatamente revirtió todo. El incomparablemente poderoso ejército de la Iglesia Crimson Mon también fue derrotado fácilmente. La tierra sagrada del lago Mirror Mon tuvo la suerte de escapar de esta calamidad. ¿Quién hubiera pensado que Nilla O'Brien en realidad tenía ese tipo de relación con Lord Yang Huang, Chu Zhou? De lo contrario, ¿Chu Zhou podría no haber descendido esta vez? Si ese fuera el caso, la tierra sagrada del lago Luna Espejo probablemente ya habría desaparecido. Sin lugar a dudas, de ahora en adelante, el señor de Yang Huang, Chu Zhou estará en la cima de nuestra Blood Mountain Galaxy. En Blood Mountain Galaxy, innumerables artistas marciales discutían fervientemente. No pudieron calmarse durante mucho tiempo. La batalla de ayer fue simplemente demasiado impactante. Los niveles superiores de muchas facciones dieron un suspiro de alivio cuando se enteraron de la derrota de la Iglesia Crimson Mon. Anteriormente, la Iglesia Crimson Mon era agresiva e insoportablemente arrogante. Todos fueron anexados por su propia facción. Ahora que la Iglesia Crimson Mon había sido derrotada y el clima había mejorado. Sin embargo, a pesar de que la Iglesia Crimson Mon fue derrotada, la Blood Mountain Galaxy no era pacífica. En la batalla de ayer, después de que la Iglesia Crimson Mon fuera derrotada, una gran cantidad de artistas marciales de la Iglesia Crimson Mon escaparon. Además, en muchos planetas ocupados por la Iglesia Crimson Mon a lo largo de los años, también hubo una gran cantidad de artistas marciales de la Iglesia Crimson Mon. El Imperio de la Montaña de Sangre, la Tierra Sagrada de la Montaña de Sangre, la Tierra Sagrada del Lago de la Luna Espejo, la Alianza de Sangre de Hierro, el Salón de los 100 Generales y las 10 familias restantes de las 18 familias habían movilizado sus ejércitos para rodear y matar a los artistas marciales restantes. De la Iglesia Luna Carmesí. Esta vez, los métodos de estas superpotencias fueron muy despiadados. Siempre que se encontraran con un artista marcial de la Iglesia Crimson Mon, serían ejecutados directamente. La gente de Coilin Dragon Manor también fue movilizada. Sin embargo, la gente de Coilin Dragon Manor, independientemente de los artistas marciales de la Iglesia Crimson Mon, solo fueron responsables de recolectar los cadáveres y el territorio dejado por la Iglesia Crimson Mon. El Blood Mountain Empire y otras superpotencias eran todos muy sensatos. Solo estaban a cargo de limpiar a los artistas marciales de la Iglesia Crimson Mon, pero no tocaron los territorios dejados por la Iglesia Crimson Mon. Entregaron todos estos territorios a la gente de Coilin Dragon Manor.
Después de saber que la gente de Coilin Dragon Manor estaba recogiendo los cadáveres, cooperaron y recogieron los cadáveres de los artistas marciales de Crimson Moon Church antes de entregárselos a la gente de Coilin Dragon Manor. Nuestro Coilin Dragon Manor es ahora el rey sin corona del Blood Mountain Starfield. Dragon, Sol, Chang'e Saa, Litón, Mónica, Dongfang Mingzu, Yuan Bingmei y los otros escalones superiores de Coilin Dragon Manor se emocionaron cuando supieron que la tierra sagrada de Blood Mountain y otras superpotencias estaban cooperando con su trabajo. ¿Quién hubiera pensado que Coilin Dragon Manor, que había sido construida con las élites de la tierra como núcleo en poco más de 40 años, podría alcanzar la cima de Blood Mountain Galaxy tan rápido? Por supuesto, todos entendieron de quién era el mérito. La sede de la iglesia Crimson Moon. En el momento en que llegó la noticia de la derrota del ejército de Crimson Moon, todos los artistas marciales que custodiaban la sede de la iglesia Crimson Moon huyeron inmediatamente lo más rápido posible. Incluso un tonto sabía que los artistas marciales de la iglesia Crimson Moon definitivamente serían tratados por muchas superfuerzas. En cuanto a los artistas marciales que custodiaban la sede de la iglesia Crimson Moon, eran los objetivos del ajuste de cuentas. Por lo tanto, si no escapaba a tiempo, probablemente no tendría oportunidad de escapar. Cuando llegó Chu Zhou, el lugar ya se había convertido en un desastre. Aparte de algunas personas gravemente heridas que no pudieron escapar, todos los demás ya no estaban. Chu Zhou ignoró a los heridos y apareció frente a un antiguo palacio con un parpadeo. Este era un palacio. Era diferente de los otros gloriosos palacios de la iglesia Crimson Moon. Este era un palacio de piedra hecho de innumerables rocas grandes y estaba cubierto de musgo. Parecía muy viejo y experimentado. Sin embargo, fue este palacio extremadamente antiguo y desgastado el que escondió el mayor secreto de la iglesia Crimson Moon. Chu Zhou estaba frente a este palacio. La técnica secreta de fusión de sangre que acababa de obtener de los recuerdos del maestro del palacio de la iglesia Crimson Moon apareció en su mente. La razón por la cual el maestro principal del palacio de la iglesia Crimson Moon podría tener 2 líneas de sangre fue debido a esta habilidad secreta de fusión de sangre. Había usado la técnica secreta de fusión de sangre para fusionar otra línea de sangre en su cuerpo, permitiéndole tener 2 líneas de sangre. Sin embargo, no fue suficiente tener solo la técnica secreta de fusión de sangre. Todavía necesitaba la poción de línea de sangre que se había fusionado con su cuerpo y la ayuda del altar de la luna roja. Chu Zhou ya tenía la técnica secreta Blood Fusion y la poción Bloodline. Solo le faltaba el altar de la luna roja. El altar de la luna roja estaba en un espacio dimensional escondido en este palacio según los recuerdos del maestro principal del palacio. Capítulo 635. El Dios Rojo. 2. Además, no solo estaba el altar de la luna roja en este palacio, sino que también estaba el dios adorado por la iglesia de la luna carmesí del dios de la luna roja. Para ser precisos, era el dios de la luna roja en el sueño eterno. Una figura apareció de repente frente a Chu Zhou con un pensamiento. Esta figura era el maestro principal del palacio de la iglesia Crimson Moon. Sin embargo, en este momento, los ojos del maestro principal del palacio se volvieron apagados, como si fuera un cadáver ambulante. Chu Zhou ya lo había eliminado con la ayuda del libro de las almas y lo había refinado hasta convertirlo en un alma esclava. Abre este palacio y llévaselo al dios de la luna roja. Chu Zhou dijo con indiferencia al maestro principal del palacio. Cuando el maestro principal del palacio escuchó esto, inmediatamente caminó hacia el frente del palacio aturdido y formó sellos manuales con ambas manos. Pronto, aparecieron innumerables grabados cósmicos ocultos en el palacio de piedra cubierto de musgo. Bajo los efectos de los sellos manuales del maestro de palacio, todos estos grabados secretos del universo emitieron una luz deslumbrante. Crack, crack, crack. La puerta de piedra del palacio de piedra que había estado sellada durante muchos años se abrió lentamente. El maestro principal del palacio llevó a Chu Zhou al palacio. Chu Zhou recorrió con la mirada y se dio cuenta de que no había nada en todo el palacio excepto una estatua roja. Estaba vacío. Su mirada se posó en la estatua carmesí. Esa estatua estaba tallada con una extraña criatura.
Era completamente rojo como la sangre y tenía cabeza de murciélago. Tenía el cuerpo y las extremidades de una bestia salvaje y un par de alas color sangre cubiertas de escamas. En particular, su par de ojos color sangre parecían estar llenos de un deseo interminable de sangre, haciendo que uno se estremeciera. ¿Este es el dios de la luna roja? Chu Zhou murmuró para sí mismo. El maestro principal del palacio caminó frente a la estatua del dios de la luna roja. Formó sellos manuales con ambas manos y los imprimió en la estatua. Un momento después, la estatua del dios de la luna roja se sacudió levemente y una luz sangrienta surgió de la estatua. Pronto, un pasadizo espacial formado por sangre abundante apareció sobre la estatua. Chu Zhou siguió al maestro del palacio hacia el pasillo espacial. Pronto apareció en un espacio lleno de sangre. En el medio del espacio, había un altar color sangre con un diámetro de unos 10 metros. Sobre el altar había un ataúd de cristal sin tapa. En el ataúd de cristal yacía una misteriosa criatura carmesí. Un aura aterradora que puso incluso los pelos de punta al Señor Supremo del mundo emanó del misterioso ser vivo. Casi al instante, Chu Zhou reconoció a la misteriosa criatura que yacía en el ataúd de cristal. Era casi idéntica a la estatua de afuera. Claramente, esta misteriosa criatura era el dios de la luna roja en el que creía la iglesia Crimson Moon. ¿Es esta la verdadera forma del dios de la luna roja? Chu Zhou murmuró para sí mismo. Dio un paso adelante y llegó al lado del ataúd de cristal. Evaluó cuidadosamente al dios de la luna roja que yacía dentro. Pronto, se dio cuenta de que había muchas heridas fatales en el cuerpo del dios de la luna roja. Algunos de ellos incluso sangraban. No solo había muchos agujeros en sus alas de sangre, sino que también había leves rastros de podredumbre. Y la luz sagrada que brillaba desde la oscuridad no solo suprimió el ror del cuerpo del dios de la luna roja, sino que también había innumerables rayos de luz reuniéndose y condensándose en la cabeza del dios de la luna roja, como si estuvieran a punto de condensar algo. En este momento, los recuerdos y la información que Chu Zhou había obtenido de la computadora central del salón de la iglesia Crimson Moon aparecieron en su mente nuevamente. Según el conocimiento de la herencia de la iglesia Crimson Moon, el cadáver del dios de la luna roja fue obtenido accidentalmente por el primer maestro de culto de la iglesia Crimson Moon en un reino místico cósmico. Además, el primer maestro de culto también había obtenido la técnica secreta de fusión de sangre, la técnica sagrada de la luna roja, el manual secreto de sangre y otras técnicas definitivas y habilidades secretas del cadáver del dios de la luna roja, así como del altar de la luna roja. Después de que el primer maestro de culto obtuvo las técnicas definitivas y las técnicas secretas antes mencionadas, rápidamente saltó a la prominencia en el universo y estableció la iglesia Crimson Moon para adorar al dios de la luna roja. Cuando la iglesia Crimson Moon estaba en su apogeo, su poder se extendió por varios países cósmicos. Tenía innumerables expertos poderosos con líneas de sangre poderosas. Si no fuera por el hecho de que estaba obsesionado con investigar y hacer la poción de linaje y no dudó en atacar en secreto a muchos clanes de linaje poderosos para recolectar los materiales para investigar y hacer la poción de linaje, habría enojado a muchos clanes de linaje poderosos y habrían querido venganza. En ese caso, la iglesia Crimson Moon era ahora un poder aterrador que no era inferior al universo True Central. Sin embargo, la iglesia Crimson Moon tenía otro plan que pocas personas conocían. Siempre habían querido despertar al dios muerto de la luna roja de su primer patriarca. El cadáver del dios de la luna roja todavía estaba allí. Incluso quedaba una porción de poder en el cadáver, pero carecía del alma más crucial. Por lo tanto, el primer patriarca de la iglesia Crimson Moon fantaseó con crear otra alma en el cuerpo del dios de la luna roja después de leer innumerables información. Esto no era imposible. Había innumerables seres vivos en el universo y había todo tipo de formas extrañas de dar a luz seres vivos. La Origin Race, una de las 6 carreras cumbre, nació de la energía. Diferentes energías podrían dar origen a diferentes vidas. Por ejemplo, la Fire Race que nació en Fire Race y la Soul Race que nació en el lugar donde se reunieron las almas. Todos pertenecían a la raza Génesis, pero eran diferentes.
El primer patriarca de la Iglesia Crimson Moon había hecho referencia al nacimiento de la raza fuente y había reunido todo el poder de la fe reunido por la Iglesia Crimson Moon en el cerebro del dios de la luna roja. Junto con los diversos métodos misteriosos que había captado, esperaba crear una nueva alma en el cuerpo del dios de la luna roja y controlar el cuerpo del dios de la luna roja para convertirse en el verdadero dios de la luna roja. Capítulo 636. El dios rojo. 3. Para que el dios de la luna roja realmente naciera, los patriarcas y los niveles superiores centrales de la Iglesia de la luna carmesí habían estado usando constantemente sus enormes fuerzas para derivar las técnicas secretas de los seres vivos de la colección del universo desde el nacimiento de la Iglesia. Luego, harían las mejoras y ajustes correspondientes a estas técnicas secretas antes de usarlas en el dios de la luna roja. Había que decir que el método de la Iglesia Crimson Moon era muy audaz y loco. Este plan de la Iglesia Crimson Moon continuó hasta ahora. La última persona a cargo de este plan fue el maestro del palacio del santuario Crimson Moon, quien había sido convertido en un alma esclava por Chu Zhou. Quizás la razón por la cual la Iglesia Crimson Moon fue atacada por tantas facciones no es solo porque capturaron en secreto a artistas marciales con poderosas líneas de sangre para investigar y hacer pociones de línea de sangre, sino también por el plan de resurgimiento del dios de la luna roja. ¿No es cruzar la línea de fondo utilizar a los miembros de nuestro clan como alimento para revivir una criatura de raza extranjera? ¿No es esto cortejar a la muerte? Chu Zhou murmuró para sí mismo. Luego, evaluó seriamente el cadáver del dios de la luna roja. Podía sentir vagamente un poder extremadamente vasto escondido en este cadáver. Incluso sintió que se le erizaban los pelos por este poder. Esta fuerza al menos ha alcanzado el nivel de un señor del universo, o incluso más alto. No es de extrañar que la Iglesia Crimson Moon quiera revivir al dios de la luna roja. Una vez que el dios de la luna roja sea revivido, la Iglesia Crimson Moon tendrá un experto aterrador que es al menos un señor del universo. Entonces la fuerza de la Iglesia Crimson Moon se disparará. Chu Zhou estaba secretamente asombrado. Entonces, su expresión se volvió extremadamente seria. Comenzó a activar su poder espiritual con todas sus fuerzas y lo enfocó en el cerebro del dios de la luna roja para investigar cuidadosamente. Pronto, encontró una bola de luz del tamaño de un puño en las profundidades del cerebro del dios de la luna roja. Lo que más lo conmovió fue que aunque la bola de luz estaba condensada y comprimida por el poder infinito de la fe, había un rastro de fluctuación del alma dentro de ella. Aunque la fluctuación del alma era extremadamente débil, ni siquiera era comparable a la fluctuación del alma de una hormiga. Sin embargo, mientras hubiera un rastro de fluctuación del alma, significaba que el alma había nacido. Como era de esperar, nació un alma. A pesar de que esta alma es extremadamente débil, e incluso sus pensamientos no parecen existir. Pero si ningún extraño lo detiene, si se le da suficiente tiempo, realmente podría convertirse en un alma completa. Chu Zhou se retractó de su conciencia espiritual y había un indicio de intención asesina en sus ojos. Miró al jefe maestro de palacio a su lado. Según los recuerdos dejados por el maestro principal del palacio, la razón por la cual el maestro principal del palacio tenía prisa por unificar la galaxia de la montaña sangrienta era porque quería que todos los humanos en la galaxia montaña sangrienta adoraran al dios de la luna roja y contribuyeran. Más poder de fe para él. Además, tenía un plan extremadamente cruel. Planeaba crear una oportunidad para cosechar una gran cantidad de almas humanas después de unificar la Blood Mountain Galaxy. Luego, refinaría las almas que cosechara. Refinó una gran cantidad de poder del alma pura y lo inyectó en la bola de luz del dios de la luna roja, promoviendo el crecimiento del alma del dios de la luna roja. Realmente mereces morir. Como humano, quieres sacrificar a un humano para revivir a una criatura extraña. Chu Zhou miró al maestro principal del palacio con indiferencia. Si no fuera por el hecho de que el maestro principal del palacio ya se había convertido en un esclavo del alma, lo habría matado unas cuantas veces más. Con un pensamiento, recordó al maestro principal del palacio de regreso al reino místico de la montaña negra. Entonces, Chu Zhou sacó el libro de las almas. Como conocía el plan de la Iglesia Crimson Moon, naturalmente no podía permitir que continuara.
De ahora en adelante, este dios de la luna roja será mi alma esclava. Él también se convertirá en el alma esclava más fuerte bajo mi mando. Chu Zhou murmuró para sí mismo y comenzó a activar el libro de las almas. En un instante, el libro de las almas estalló con una presión extremadamente aterradora. Este espacio fue suprimido hasta el punto de agrietarse y aparecieron innumerables grietas. Innumerables runas negras extrañas y retorcidas surgieron del libro de las almas y se precipitaron hacia el cuerpo del dios de la luna roja como una cascada negra. Bajo la observación de la voluntad mental de Chu Zhou, la cascada de runas negras rápidamente envolvió la bola de luz del tamaño de un puño en la mente del dios de la luna roja. Continuó devorando e impregnando la luz. 1 hora. 2 horas. 3 horas. Después de 6 horas, la bola de luz del tamaño de un puño en la mente del dios de la luna roja desapareció por completo. En este momento, había una leve desgana en lo profundo del cerebro del dios de la luna roja. El cuerpo del dios de la luna roja de repente se movió levemente y estalló con un mar de energía color sangre. PFFR. La expresión de Chu Zhou cambió. Fue enviado a volar mientras vomitaba sangre por la repentina erupción de energía color sangre. Afortunadamente, la energía color sangre solo había estallado por un momento antes de retractarse. El cuerpo del dios de la luna roja se calmó una vez más. ¡Qué fuerza tan poderosa! Fui herido por solo una pequeña explosión, exclamó Chu Zhou. Se limpió la sangre de la comisura de la boca y voló de regreso al ataúd de cristal. Miró fríamente al dios de la luna roja en el ataúd de cristal y se burló. Fuiste asesinado por mí antes de que nacieras oficialmente. ¿Es por eso que estás lleno de falta de voluntad? Desafortunadamente, aquellos que no son de nuestra raza definitivamente tendrán intenciones diferentes. Una variante poderosa como tú no debería haber nacido en nuestro territorio humano. Deberías convertirte en mi alma esclava. Chu Zhou ya sabía que el dios de la luna roja en el ataúd de cristal se había convertido en su alma esclava a través de su conexión con el libro de las almas. Capítulo 637. El dios rojo. 4. Levantarse. Dijo Chu Zhou con calma. Al momento siguiente, el dios de la luna roja, que había estado acostado en el ataúd de cristal durante incontables años, de repente abrió sus 2 ojos color sangre. Una luna de sangre curva flotaba en las profundidades de esos 2 ojos color sangre. Auge. El dios de la luna roja se puso de pie y medía unos 3 metros de altura. Después de extender sus alas de sangre, medía 10 metros de altura. Tenía una cabeza de murciélago, un cuerpo de bestia y un cuerpo fuerte y rojo. Fue intimidante. Su figura brilló y apareció junto a Chu Zhou. Al igual que el guardia más leal de Chu Zhou, un aura parecida a un tsunami emanaba de su cuerpo. Bajo el impacto de esa aterradora aura, este espacio colapsó y expandió continuamente. Es demasiado fácil asociar al dios de la luna roja con la luna carmesí. Iglesia. De ahora en adelante, te llamarás Dios Rojo. Chu Zhou sonrió y cambió el nombre del dios de la luna roja. Sin embargo, el dios de la luna roja, o el dios rojo actual, tenía una mirada apagada y no respondió a las palabras de Chu Zhou en absoluto. A Chu Zhou no le importó esto y consiguió que el dios rojo lo protegiera. Caminó hasta el centro del altar de la luna roja y se sentó con las piernas cruzadas. Ahora es el momento de fusionar el linaje de la raza divina de los 5 elementos con mi linaje. Chu Zhou sacó la poción de línea de sangre de la raza divina de los 5 elementos con esperanza. Se desplomó en medio del altar sin dudarlo. Luego, Chu Zhou usó la técnica secreta de fusión de sangre que había obtenido de la mente del maestro principal del palacio. Formó sellos manuales en el altar de la luna roja y envió poder de origen al altar de una manera especial. Pronto, todo el altar de la luna roja emitió una luz incomparablemente intensa. Un enorme fantasma de luna roja se levantó lentamente del altar y envolvió el cuerpo de Chu Zhou. Al mismo tiempo, aparecieron innumerables grabados cósmicos misteriosos en el enorme fantasma de Crimson Moon. La poción de línea de sangre de la raza divina de los 5 elementos que se esparció sobre el altar se convirtió en hilos de sangre más pequeños que el cabello que fluían rápidamente a lo largo de los misteriosos patrones en el altar. Aproximadamente 1 hora después,
líneas de sangre cubrían todo el altar. Luego, todos los hilos de sangre se envolvieron alrededor del cuerpo de Chu Zhou, envolviéndolo en un enorme capullo de sangre. En el capullo de sangre, las comisuras de la boca de Chu Zhou se movieron violentamente. Sintió un dolor sin fin. Era como si innumerables agujas de acero afiladas hubieran atravesado todos los poros de su cuerpo al mismo tiempo. No solo atravesó su carne, sino que también atravesó sus órganos internos y su médula ósea. Este tipo de dolor era simplemente indescriptible. Incluso el castigo del desmembramiento no sería tan doloroso como este. Había pasado mucho tiempo desde que Chu Zhou sintió tanto dolor. En ese momento, apretó los dientes y abrió mucho los ojos. Estaba decidido a no soltar un grito. Sin embargo, su cuerpo temblaba y sudaba profusamente. El tiempo se volvió especialmente difícil de soportar cuando sufría dolor. Cada segundo parecieron 10,000 años. Chu Zhou apretó los dientes y lo soportó. Después de un periodo de tiempo desconocido, el dolor que era incluso más doloroso que la tortura del desmembramiento finalmente disminuyó. En cambio, una vitalidad y vitalidad infinitas surgieron repentinamente de las profundidades de su cuerpo. Chu Zhou miró dentro de su cuerpo e inmediatamente se dio cuenta de que su sangre se había convertido en sangre de 5 colores. No solo su sangre, sino también sus huesos, su carne e incluso cada célula brillaban con una luz de 5 colores. Además de la luz de 5 colores, también había una línea plateada en su sangre, huesos, carne y células. El hilo de plata existía desde hacía mucho tiempo. Era la encarnación del linaje de luna nueva perfeccionado. La nueva luz de 5 colores fue sin duda la encarnación del linaje de la raza divina de los 5 elementos. En este momento, lo profundo de los 5 elementos apareció de repente en la mente de Chu Zhou. Funcionó. A partir de hoy, tendré tanto el linaje de la luna nueva como el linaje de la raza divina de los 5 elementos. El rostro de Chu Zhou reveló un rastro de alegría. Capítulo 638. Rey Bei Kan. 1. La mansión del dragón enrollado. Chu Zhou estaba acostado en una suave silla de playa blanca junto al mar. Llevaba gafas de sol negras mientras disfrutaba de la cálida luz del sol. Estaba disfrutando de la brisa marina ligeramente salada y escuchando las olas. Habían pasado 3 días desde que regresó de la sede de la iglesia Crimson Moon. Todos en Coilin Dragon Manor estaban muy ocupados. Dragon y los demás estaban ocupados apoderándose del territorio y los negocios dejados por la iglesia Crimson Moon. Dongfang Mingzu y Yuan Bingmei aprovecharon la oportunidad para ampliar la Cámara de Comercio Blade Edge y la organización Sombra. Liton, Mónica, Ling Zan, Simengil y Qinzi estaban ocupados expandiendo la religión Yang Huang. Incluso Chu Zhou había enviado Thousand Starbine para proteger a Dongfang Mingzu. Por otro lado, Chu Zhou era completamente libre. Por eso, decidió disfrutar de este momento de tranquilidad bañándose hoy bajo el sol en la playa. Chu Zhou, estás viviendo la vida, ¿eh? De repente, una voz entró en los oídos de Chu Zhou. Chu Zhou inmediatamente se quitó las gafas de sol y se levantó de la silla de playa. Le sonrió a la persona y dijo, «Señor Yoda, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué sigues llamándome señor?» Yoda flotó lentamente hacia Chu Zhou con las manos detrás de la espalda. «Ahora eres la persona número 1 en Blood Mountain Galaxy. Ya no soy tu rival. Va contra las reglas que me llames señor. De ahora en adelante, llámame por mi nombre». Chu Zhou sonrió y no respondió. La expresión de Yoda gradualmente se volvió seria. Midió a Chu Zhou con cuidado durante mucho tiempo, como si hubiera flores en la cara de Chu Zhou. Un momento después, dijo, «Chu Zhou, tienes tanta suerte». Chu Zhou estaba perdido. «¿Por qué dices eso?» Yoda reflexionó un momento y dijo, «En pocas palabras, su desempeño a lo largo de los años ha sido sobresaliente. Hay un pez gordo en nuestra corporación Mirror Universe que te aprecia. Esto parece ser algo bueno». Chu Zhou sonrió. «¿Qué señor del universo?» De hecho, estaba mentalmente preparado para esto.
Cualquier facción grande que quisiera desarrollarse bien daría gran importancia a desenterrar y nutrir los talentos internos. Lo fue aún más para una facción tan grande como la corporación Mirror Universe. Chu Zhou se enorgullecía de su destacada actuación a lo largo de los años. Creía que los superiores de la corporación Mirror Universe definitivamente se lo tomarían en serio. Por lo tanto, ya estaba mentalmente preparado para ser apreciado por cierto pez gordo en los niveles superiores de la empresa. Parece que esperabas esto. Yoda no pudo evitar sonreír cuando vio la reacción de Chu Zhou. Sin embargo, estás equivocado. Ese pez gordo no es un señor del universo. Es una nobleza del universo que conmocionó a toda la raza humana. Un señor del universo ni siquiera es digno de llevar sus zapatos delante de él. Es más, él no es una nobleza universal ordinaria, sino una nobleza universal con una posición fundamental en nuestra corporación Universo Espejo. No me conviene decir los detalles. Lo sabrás cuando veas a ese señor. ¿Nobleza del universo? ¿Y una nobleza universal con una posición fundamental en la corporación Mirror Universe? Chu Zhou se sorprendió al escuchar las palabras de Yoda. Nunca había pensado que realmente entraría en los ojos de una persona así. No, ¿ese señor quiere verme? Chu Zhou miró a los ojos de Yoda en estado de shock. Yoda miró a Chu Zhou con envidia y dijo solemnemente, Chu Zhou, sí, ese señor quiere verte. Creo que has adivinado vagamente sus intenciones, ¿verdad? Chu Zhou asintió levemente y dijo, en términos generales, si es solo agradecimiento, no es necesario que se reúna conmigo personalmente. Podemos reunirnos por vídeo. Vino a verme personalmente. Quizás tenga la intención de aceptarme como su discípulo. Sí. Yoda de repente agarró la mano de Chu Zhou y lo miró a los ojos. Dijo seriamente, ese señor probablemente quiera aceptarte como su discípulo. Chu Zhou, recuerda, debes aprovechar esta oportunidad. Te lo puedo decir. Ese señor no es extraordinario, es muy extraordinario. Tiene un estatus muy alto, ya sea en nuestra corporación Mirror Universe o en toda la Human Race. Sin mencionar a los señores del universo, incluso la mayoría de la nobleza del universo, son muy inferiores a ese señor. Se puede decir que cientos de miles de millones de personas quieren reconocer a ese señor como su maestro. No faltan los prodigios de la raza divina, e incluso los señores del universo. Pero hasta ahora, nadie lo ha logrado. Esta vez, después de que el Señor se enteró de ti, tomó la iniciativa de venir a verte. Sus intenciones ya son muy obvias. Si puedes aprovechar esta oportunidad y reconocer con éxito a ese señor como tu maestro, tu vida en el futuro será completamente diferente. Yoda tenía en alta estima a ese señor. Era como si fuera un creyente fanático de ese señor. Aunque Chu Zhou aún no había conocido a ese señor y no sabía quién era, después de ver la reacción de Yoda, supo vagamente que probablemente era una persona muy impresionante. Chu Zhou nunca había rechazado convertirse en discípulo. Aunque tenía la junta de atributos y podía confiar en su propio trabajo duro para ascender, había formas más eficientes. ¿Por qué no los usó? No era estúpido. Naturalmente, no rechazaría algo que obviamente fuera beneficioso para él. Además, no solo podía aprender el camino de cultivo de la otra parte, sino que también podía obtener las conexiones y otros recursos de la otra parte. ¿Qué había que rechazar? Capítulo 639. Rey Bei Khan. 2. Esto era mucho mejor que luchar solo. Haré lo mejor que pueda. Chu Zhou asintió levemente. Entonces síganme a la sede del dominio estelar de la corporación Mirror Universe en el dominio estelar de Blood Mountain. Ese señor te está esperando allí. Yoda empujó a Chu Zhou hacia una nave espacial. Chu Zhou no se negó y siguió a Yoda a la nave espacial. Luego, envió un mensaje a Dragon y a los demás, diciéndoles que iba a la sede del campo estelar de Mirror Universe Company para hacer algo. La nave entró rápidamente en el universo oscuro y entró en viajes universales. 6 días después, la nave espacial llegó a Azure Dragon Star.
Azure Dragon Star era la capital del Blood Mountain Empire y la sede de la corporación Mirror Universe en Blood Mountain Starfield. Yoda piloteó la nave espacial y corrió hacia Azure Dragon Star. Ignoró la señal de tracción de la nave espacial enviada desde la bahía de atraque de Azure Dragon Star y voló directamente a la capital del Blood Mountain Empire, Azure Dragon City. Es la nave espacial Yoda del inspector Blood Mountain Galaxy de la corporación Mirror Universe. Cuando los soldados que patrullaban de Azure Dragon Star vieron que una nave espacial realmente se atrevió a irrumpir en Azure Dragon Star, quisieron detenerla, pero cuando reconocieron el origen de la nave espacial, inmediatamente se detuvieron y se inclinaron ante la nave espacial desde lejos. En el camino, muchos artistas marciales en Azure Dragon Star también se sorprendieron al reconocer el origen de la nave espacial. Tomaron la iniciativa de dejar paso. Después de todo, Yoda era el inspector de la corporación Mirror Universe en Blood Mountain Starfield. Representó a la corporación Mirror Universe. Su estatus no era inferior al del emperador del Imperio Blood Mountain, Don Fu Blood Mountain. Hasta cierto punto, era aún más extraordinario. Por lo tanto, los artistas marciales del planeta Dragón Azur eran naturalmente respetuosos con un pez gordo como Yoda. Es esta la capital del Imperio Blood Mountain. Es mucho más próspero que la estrella de la llama dorada. El planeta comercial más próspero en el que Chu Zhou había estado alguna vez fue la estrella de la llama dorada. Sin embargo, la estrella del dragón azul era más de 10.000 veces más próspera que la estrella de la llama dorada. Afuera de Azure Dragon City, innumerables aviones pequeños se reunieron en un interminable torrent, haciendo cola para pasar por la puerta de la ciudad. En Azure Dragon City, también hubo innumerables vuelos a pequeña escala que fluían sin cesar. El tráfico en la bulliciosa metrópolis era similar. También había infinitas calles comerciales en Azure Dragon City. A ambos lados de cada calle comercial había todo tipo de tiendas. Innumerables personas se movían por las calles. Chu Zhou no pudo evitar jadear de asombro cuando vio una escena tan próspera a través de la simulación exterior del auto volador. Yoda era una persona privilegiada en el Imperio Blood Mountain, por lo que, naturalmente, no necesitaba hacer cola para ingresar a la ciudad. Voló directamente a Azure Dragon City y pasó por más de 10 calles bulliciosas. Finalmente, aterrizó frente a un rascacielos extremadamente majestuoso. Este rascacielos se llamaba Torre de los Espejos. Era la sede de la corporación Mirror Universe en Blood Mountain Starfield. Chu Zhou, ese señor te está esperando en la sala de conferencias 1 en el piso 88. Recuerda, cuando veas a ese señor, debes aprovechar la oportunidad. Mientras entraban en la Torre de los Espejos y tomaban el ascensor hasta el piso 88, Yoda le recordó a Chu Zhou nuevamente que aprovechara la oportunidad. Chu Zhou sabía que Yoda estaba haciendo esto por su propio bien. Él sonrió y asintió. Llegaron al piso 88 muy rápidamente. Yoda estaba incluso más nervioso que Chu Zhou. Respiró hondo y llevó a Chu Zhou a la sala de conferencias 1. Toc, toc, toc. Yoda llamó a la puerta 3 veces. Ingresar. Una voz tranquila vino desde la puerta. Yoda abrió la puerta y entró con Chu Zhou. En la sala de reuniones, un joven de pelo blanco de unos 20 y tantos años estaba sentado tranquilamente en una silla. Todo su cuerpo exudaba dignidad suprema, haciendo que la gente sintiera la necesidad de adorarlo. Sin embargo, aunque este joven de pelo blanco parecía muy joven, sus ojos estaban llenos de las vicisitudes del tiempo, como si hubiera experimentado miles de reencarnaciones y visto las vicisitudes de la vida. Señor, traje a Chu Zhou aquí. Yoda se inclinó respetuosamente ante el joven de pelo blanco. Gracias por su arduo trabajo. El joven de pelo blanco asintió con una sonrisa. Señor, tengo otros asuntos que atender. Si no hay nada más, me despido, dijo Yoda. Ocúpate de tus asuntos. El joven de pelo blanco agitó la mano con indiferencia. Yoda se dio la vuelta y salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de él. En este momento, el joven de pelo blanco miró a Chu Zhou. Chu Zhou. Mi nombre es Bei Gan. El joven de pelo blanco le sonrió a Chu Zhou,
luciendo muy amigable. Saludos, señor Bei Kan. Chu Zhou rápidamente se inclinó. Luego, recordó que una vez había estudiado un documento llamado El secreto de la regla profunda. El autor del documento fue Bei Kan. Había encontrado esta información en la red Mirror Universe. Cuando todavía era un artista marcial del reino estelar, había aprendido muchos secretos de los señores del dominio y las reglas a través de esta información. Fue de mucha ayuda para él. ¿Podría ser el autor de El secreto de la regla profunda la persona que tiene delante? Chu Zhou no pudo evitar preguntar. Señor Bei Kan, ¿puedo preguntarle si alguna vez publicó un documento llamado El secreto de la regla profunda en la red Mirror Universe? Cuando todavía era un artista marcial del reino estelar, descargué y estudié esta información. El rey Bei Kan quedó atónito por un momento antes de sonreír. Sí, la información que mencionaste fue escrita por mí. Sin embargo, eso fue hace 500 o 600 millones de años. En ese momento, parecía haber recordado algunas cosas del pasado. Sus ojos, que estaban llenos de las vicisitudes del tiempo, revelaron un rastro de reminiscencia. Señor Bei Kan, ¿tiene alguna instrucción para convocarme esta vez?, preguntó Chu Zhou. El rey Bei Kan miró fijamente a Chu Zhou y dijo: no me gusta andar con rodeos, así que seré sencillo. Chu Zhou, he visto toda tu información y siento que no eres malo. También estoy muy satisfecho con tus acciones. Me pregunto si estás dispuesto a reconocerme como tu maestro. Como era de esperar. Fue directo. Chu Zhou pensó para sí mismo. Su reacción también fue muy directa. Se arrodilló con decisión. Chu Zhou saluda al maestro. El rey Bei Kan no pudo evitar sonreír cuando vio a Chu Zhou dar directamente el regalo de aprendizaje. Luego, recordó: no tengas tanta prisa en llamarme maestra. Antes de que me reconozcas como tu maestro, debo recordarte que aunque mi fuerza está bien y tengo cierto estatus en la corporación Mirror Universe, debería ser de gran ayuda para tu crecimiento. Sin embargo, hace mucho tiempo era un poco joven y temerario y ofendí a mucha gente. Si me reconoces como tu maestro, cargarás con mi karma y serás el objetivo de las personas a las que ofendí en el pasado. Entre esas personas, no solo hay señores del universo, sino que también hay muchos nobles del universo. ¿Has pensado en ello? Es solo karma. Puedo manejarlo. Chu Zhou sonrió y volvió a gritar respetuosamente: maestro. Muy bien. Levantarse. Cuando el rey Bei Kan escuchó a Chu Zhou llamarlo maestro nuevamente, sus ojos inmediatamente revelaron una expresión de satisfacción. Muchos expertos se dividen en discípulos personales y discípulos nominales cuando aceptan discípulos. Sin embargo, no soy exigente con esto. Eres mi primer discípulo, Bei Kan, y también mi único discípulo personal. El rey Bei Kan se puso de pie y personalmente ayudó a Chu Zhou a levantarse con una sonrisa. Como mi discípulo personal, su trato y beneficios en la corporación Mirror Universe se elevarán al reino de los señores del universo en la empresa. Además, existen muchos otros derechos. Por ejemplo, puedes venir a la sede de nuestra empresa Mirror Universe para observar las 108 tablas del caos primordial durante 100.000 años. También puedes aprender un arte absoluto del reino de la nobleza del universo y 3 artes absolutas del reino del Señor del universo de forma gratuita. En cuanto a las artes absolutas debajo del reino Señor del universo, puedes aprenderlas como quieras. También hay algunos otros beneficios. Alguien te enviará la información más tarde. Puedes estudiarlos tú mismo. Los ojos de Chu Zhou se abrieron al escuchar los beneficios del rey Bei Kan. ¿Qué eran las 108 tablas del caos primordial? Todavía no los tenía claros. Sin embargo, podría aprender una técnica del reino de la nobleza del universo de forma gratuita, así como 3 técnicas del reino del Señor del universo, y aprender casualmente todas las técnicas debajo del reino del Señor del universo. Esto era simplemente inimaginable. Tal tratamiento y beneficios eran algo con lo que incluso muchos señores del universo soñaban. Sin embargo, con los beneficios y el tratamiento anteriores, Chu Zhou sabía que esta vez había hecho una matanza. Después de que el rey Bei Kan terminó de decir los beneficios y el tratamiento anteriores,
Hizo una pequeña pausa y de repente miró a Chu Zhou con seriedad. Los beneficios y tratamientos anteriores en realidad no son nada. Como único discípulo personal del rey Bei Kan, deberías heredar mi manto. Te impartiré todas las técnicas definitivas, técnicas secretas, etc. de nuestro linaje sin reservas. Chu Zhou se llenó de alegría nuevamente cuando escuchó esto. Obtener un aprendizaje fue realmente lo correcto. Capítulo 640. La herencia del linaje de Bei Gan. Edificio Azure Dragon Star Mirror. Chu Zhou todavía estaba inmerso en la sorpresa cuando la expresión del rey Bei Gan de repente se congeló. Chu Zhou, ahora te enseñaré todas las técnicas definitivas y habilidades secretas de nuestro linaje Bei Gan. Dicho esto, la mirada del rey Bei Gan de repente se centró. Una voluntad en forma de espada que parecía dividir el universo salió disparada con indiferencia desde las profundidades de su ojo izquierdo. Antes de que Chu Zhou pudiera reaccionar, se disparó hacia su glabela. Al momento siguiente, un torrente de información inimaginablemente vasto surgió en la mente de Chu Zhou. Este torrente de información era demasiado vasto. Incluso con la fuerza del alma actual de Chu Zhou, todavía estaba sacudido por el impacto. Calma tu mente y acepta la herencia. La voz del rey Bei Gan entró en la mente de Chu Zhou. Chu Zhou respiró hondo y rápidamente se concentró. Estabilizó su mente y aceptó en silencio el enorme y vasto torrente de información. 1 hora. 2 horas. 3 horas. Después de 9 horas, la aceptación del legado finalmente terminó y 18,666 técnicas secretas aparecieron en la mente de Chu Zhou. Estas técnicas definitivas eran de todo. Desde las técnicas definitivas de Void Realm hasta las técnicas definitivas de World Overlord Realm en el universo. He matado. El corazón de Chu Zhou tembló de alegría. No había necesidad de mencionar las técnicas del vacío al Reino Señor Supremo del mundo. Artes absolutas del Reino Señor del universo, artes absolutas del Reino de la Nobleza del universo, artes absolutas del Reino Señor Supremo del universo. Cada uno de estos 3 grados de artes absolutas no tenía precio. Tomemos como ejemplo las artes absolutas de Universe Lord Realm. Si un artista marcial quería aprender un arte absoluto de este reino, normalmente solo había 3 formas. En primer lugar, se convertiría en discípulo de un señor del universo. Después de recibir su atención, se le enseñaría una técnica del reino señor del universo. En segundo lugar, se uniría a una facción grande que tuviera al menos un señor del universo. Después de hacer suficientes contribuciones, las cambiaría por puntos de mérito. En tercer lugar, un encuentro fortuito. Aparte de estos 3 métodos, fue extremadamente difícil aprender las técnicas del reino señor del universo. En cuanto a las técnicas del Universe Overlord Realm, la dificultad de aprender las técnicas del Universe Overlord Realm fue incontables veces mayor. Chu Zhou obtuvo todo en un abrir y cerrar de ojos. Hay un total de 18,666 habilidades únicas y habilidades secretas que transmitimos. La mayoría de ellos fueron recopilados de otros lugares y algunos de ellos fueron creados por mí. Sin embargo, la herencia principal de nuestro linaje de los cielos del norte es la técnica de la espada de la palabra asesina, la técnica del movimiento de la luna que fluye, el escudo de los 6 radiantes y las sagradas escrituras de los 1000 cuerpos. Entre ellos, el arte de la espada de la palabra asesina, la técnica del movimiento de la luna que fluye y el escudo de los 6 radiantes fueron todos de creación propia. Son artes absolutas del reino supremo del universo. Corresponden al ataque, la técnica de movimiento y la defensa. La escritura de los 1000 cuerpos es una técnica suprema del universo. Pasé más de 300 millones de años buscándolo en secreto entre las innumerables razas del universo. Al final, lo obtuve en un antiguo reino secreto de la raza Origen. Después de que obtuve esta técnica definitiva, nadie lo supo. Ahora, aparte de mí, eres el segundo ser humano en cultivar esta técnica definitiva. La escritura de los 1000 cuerpos se puede dividir en 1000 doppelgangers, y cada doppelganger puede alcanzar el 60% o más del poder del verdadero cuerpo. Una vez fusionado,
el poder del verdadero cuerpo se disparará. Sin embargo, los requisitos de cultivo son extremadamente duros. Cultivar un solo doppelganger requiere consumir un corazón mundial. El rey Bei Kan explicó las 4 técnicas centrales del linaje Bei Kan a Chu Zhou. Chu Zhou escuchó con atención. Las primeras 3 técnicas del Universe Overlord Realm ya lo habían emocionado mucho. Cuando escuchó la exquisitez de la técnica del Reino Señor Supremo del Universo, las sagradas escrituras de los 1000 cuerpos, su sangre casi hirvió. Este arte absoluto era demasiado poderoso. De hecho, durante mucho tiempo había querido encontrar una técnica definitiva para cultivar. Sin embargo, después de llegar a Blood Mountain Galaxy, se dio cuenta de que la mayoría de las técnicas de encarnación solo podían formar 2 o 3 encarnaciones. Además, su fuerza era generalmente inferior a una 10.000ª parte del cuerpo original. Fue demasiado inútil. Después de que Coilin Dragon Manor saltó a la fama, también obtuvo más de 10 artes absolutas de tipo encarnación de las facciones anexas. Solo uno de ellos apenas llegó al Reino Señor Supremo del Mundo. Además, solo pudo condensar 3 encarnaciones. La fuerza de cada encarnación era aproximadamente una 1000ª parte de la original. Esto hizo que Chu Zhou perdiera interés. La escritura de los 1000 cuerpos era decenas de miles de veces más poderosa que las técnicas de encarnación que Coilin Dragon Manor había recopilado. El rey Bei Kan tenía mucha experiencia. Cuando vio la mirada emocionada de Chu Zhou, inmediatamente supo lo que estaba pensando Chu Zhou. ¿Por qué? ¿Te han atraído las sagradas escrituras de los 1000 cuerpos, un arte absoluto del Reino Señor Supremo del Universo en el universo? ¿Estás menospreciando las 3 artes absolutas que creé? El rey Bei Kan miró a Chu Zhou burlonamente. Maestro, debes estar bromeando. La expresión de Chu Zhou se volvió un poco incómoda. Las otras 3 artes absolutas que creó el maestro también están en Universe Overlord Realm. Ya tengo mucha suerte de que me enseñes. ¿Cómo es posible que no me gusten? En este momento, la expresión del rey Bei Kan se volvió ligeramente seria. No importa lo que pienses. Tengo que dejarte una cosa clara. Chu Zhou inmediatamente se puso serio al ver la expresión seria del rey Bei Kan. Aunque la técnica de la espada de la palabra asesina, la técnica del movimiento de la luna que fluye, el escudo de los 6 radiantes y las sagradas escrituras de los 1000 cuerpos son herencias centrales de nuestro linaje de los cielos del norte. La más importante de estas 4 técnicas definitivas es la técnica de la espada de la palabra asesina, no la sagrada escritura de los 1000 cuerpos que parece ser de un nivel superior. Ante la mención del arte de la espada asesina, los antiguos ojos del rey Bei Kan no pudieron evitar revelar un rastro de arrogancia. Capítulo 641. La herencia del linaje de Bei Kan. 3. La técnica de la espada Killing Word fue creada por mí en el campo de batalla de las 10.000 razas hace 300 millones de años. Es una técnica de ataque definitiva. Esta técnica de ataque no tiene movimientos específicos, o solo hay un movimiento desde el principio hasta el final. Este es un ataque total. Abandona toda defensa y pensamientos que te distraigan. Solo está la palabra, matar, en su corazón. Es un movimiento que supera el límite y estalla instantáneamente con todo el poder, comprensión de la ley, etc. en su cuerpo. Fue un movimiento para determinar la vida o la muerte. Después de crear el Killing Word Sword Art, innumerables señores del mundo de razas extranjeras murieron en esta técnica. Más de 10.000 venerables de raza extranjera murieron con esta técnica. Incluso utilicé la técnica de la espada de la palabra asesina para herir a un señor supremo del universo insectoide en el campo de batalla de las 10.000 razas. Los antiguos ojos del rey Bei Kan revelaron rastros de recuerdos, como si estuviera recordando los gloriosos años del pasado. Trago. Chu Zhou tragó saliva con dificultad y casi quedó atónito. ¿Su maestro era tan feroz? ¿Realmente había usado el Killing Sword Art para matar a más de 10.000 venerables extranjeros? ¿Incluso hirió a un señor supremo del universo de la tribu insecto? Esa era verdadera fuerza. Simplemente demasiado poderosa.
Después de crear la técnica de la espada de la palabra asesina, se ha perfeccionado y sublimado constantemente durante cientos de millones de años. Ya ha alcanzado la cima del nivel Universe Overlord. Entre las técnicas místicas de ataque de nivel Universe Overlord de nosotros los humanos, creo que puedo estar entre los 10 primeros. Se puede decir que esta técnica mística se ha fusionado con todo el aprendizaje y la comprensión de mi vida. Es la herencia más importante de nuestro linaje Azur del Norte y también el símbolo de nuestro linaje Azur del Norte. Chu Zhou, como mi discípulo personal y único discípulo, deberías llevar el arte de la espada asesina a mayores alturas. Con mi habilidad actual, solo puedo deducir el Killing Word Sword Art hasta la cima del nivel Universe Overlord. Espero que algún día puedas deducirlo al nivel de Señor Supremo del Universo, o incluso al nivel de Santo del Universo. El rey Bei Kan miró expectante a Chu Zhou. Había comprendido detalladamente toda la información sobre su discípulo. Cuando se enteró del ascenso de su discípulo en la Tierra y su ascenso en la galaxia de la Montaña Sangrienta, quedó extremadamente sorprendido. Como Señor Supremo del Universo digno y una vez conocido como el Marqués número 1 de la humanidad, también era orgulloso y distante. Pero después de comprender la experiencia de Chu Zhou, sintió que Chu Zhou era mucho más feroz que él. Si no fuera por eso, con su arrogancia y vanidad, ¿por qué tomaría casualmente a Chu Zhou como su discípulo? Había demasiada gente que quería reconocerlo como su maestro. Entre ellos, no solo había prodigios de la raza divina que nacieron con 2 líneas de sangre de primera clase, también había famosos señores del universo, pero a él no le gustaba ninguno de ellos. Sintió que esas personas no tenían el talento suficiente y no merecían heredar su manto. Si su sucesor no tenía un potencial que superara el suyo, el del rey Bei Gan, entonces ¿cuál era el punto de aceptarlo como discípulo? Fue solo después de conocer a Chu Zhou y comprenderlo que decidió aceptarlo como su discípulo personal. Tenía grandes esperanzas en Chu Zhou. Chu Zhou vio la mirada expectante del rey Bei Gan cuando lo miró. Su expresión se volvió seria y dijo con calma: «Maestro, no se preocupe. Definitivamente llevaré la técnica de la espada de la palabra asesina a mayores alturas y la perfeccionaré y sublimaré continuamente. Incluso la convertiré en la técnica de ataque definitiva número 1 de la humanidad». Con el tablero de atributos en la mano, siempre que tuviera tiempo, estaba seguro de que podría actualizar el arte de la espada asesina a la técnica ofensiva número 1 de la humanidad, o incluso a la técnica ofensiva número 1 del universo. Cuando el rey Bei Kan escuchó las palabras de Chu Zhou, no pudo evitar quedarse un poco atónito. Este discípulo parecía ser incluso más ambicioso de lo que esperaba. Solo esperaba con ansias el día en que Chu Zhou pudiera actualizar el arte de la espada asesina a una técnica de nivel de Señor Supremo del Universo o incluso una técnica de nivel de Santo del Universo. Sin embargo, Chu Zhou dijo que quería actualizar esta técnica definitiva a la técnica ofensiva número 1 de los humanos. La dificultad fue sin duda mayor. Sin embargo, el rey Bei Kan no solo no estaba enojado por las arrogantes palabras de Chu Zhou, sino que también lo admiraba mucho. Debería tener tanta confianza y arrogancia como único discípulo del rey Bei Kan. ¿Qué derecho tenía a ser discípulo del rey Bei Gan si ni siquiera lo intentó y no se atrevió a luchar por el primer lugar? Jajaja, bien, muy bien. El rey Bei Kan se rió a carcajadas. Espero con ansias el día en que actualices Killing Word Sword Art a la técnica ofensiva número 1 de la humanidad. Una espada púrpura que estaba llena de infinitas intenciones asesinas apareció de repente en su mano mientras hablaba. Esta espada púrpura medía aproximadamente 1 metro de largo y estaba grabada con innumerables grabados complicados del universo. La luz púrpura parpadeó y la espada se llenó de volutas de púrpura. Volutas de púrpura débilmente entrelazadas en un fantasma de dragón divino púrpura errante. La empuñadura estaba grabada con los 2 idiomas universales del dragón púrpura. En el momento en que la espada púrpura apareció en la habitación, se extendió una interminable intención asesina. Aturdido, Chu Zhou pareció ver interminables montañas de cadáveres y mares de sangre. El rey Bei Kan se secó suavemente el dedo con la espada púrpura. La monstruosa intención asesina que se extendió inmediatamente se retrajo hacia la espada.
¡Qué espada tan feroz! La ilusión frente a él desapareció. Chu Zhou tenía temores persistentes mientras miraba la espada púrpura en la mano del rey Bei Gan. Esta espada tenía una intención asesina tan fuerte. No podía imaginar cuántos seres vivos habían muerto bajo esta espada. El rey Bei Gan miró con nostalgia la espada púrpura que tenía en la mano y la frotó suavemente con los dedos. Esta espada se llama Espada del Dragón Púrpura. Fue mi antigua arma y me ha acompañado durante cientos de millones de años. Confié en él para salir de innumerables situaciones cercanas a la muerte. Capítulo 642. La herencia del linaje de Bei Gan. 3. Es una lástima que, después de todo, sea un arma del Señor del Universo. Aunque encontré muchos maestros de refinación de espadas más tarde y usé muchos materiales preciosos para fortalecerla, su material solo alcanzó el nivel de un arma de nobleza del universo. Sin embargo, los innumerables grabados del universo grabados en su cuerpo no se pueden cambiar. Por lo tanto, sigue siendo un arma del Señor del Universo. La espada del dragón púrpura ya no puede seguir mi fuerza. Si lo uso ahora, solo lo destruiré. Como mi único discípulo, ahora te enseñaré la espada del dragón púrpura. Tienes que apreciarlo. El rey Bei Gan entregó con cuidado la espada del dragón púrpura a Chu Zhou. Cuando Chu Zhou escuchó las palabras del rey Bei Gan, ya sabía que la espada del dragón púrpura era muy importante para él. No rechazó el regalo del rey de los cielos del norte. En cambio, recibió la espada del dragón púrpura con ambas manos con una expresión solemne. Maestro, no se preocupe. Definitivamente apreciaré la espada del dragón púrpura, dijo solemnemente Chu Zhou. A partir de ahora, la espada del dragón púrpura será el arma simbólica de los descendientes de nuestro linaje azul del norte. Lo usaré en esta etapa. Cuando avance a la nobleza del universo en el futuro y encuentre un descendiente adecuado, también transmitiré la espada del dragón púrpura. El rey Bei Gan estaba muy satisfecho con la actitud de Chu Zhou y le entregó un anillo espacial a Chu Zhou. Hay un corazón mundial en él. Solo el mundo primordial nutrido por el universo primordial o el mundo abierto por un señor del universo o superior puede tener un núcleo mundial. Solo tengo uno. Tendrás que encontrar el resto tú mismo. Gracias, maestra. Una pastilla es suficiente. Puedo encontrar el resto yo mismo. Chu Zhou felizmente tomó el anillo interespacial. Podría cultivar la escritura de los 1000 cuerpos y producir su primera encarnación con un corazón mundial. Luego, el rey Bei Gan no le dio a Chu Zhou ningún otro tesoro. En cambio, le dijo a Chu Zhou: entre las 18,666 artes absolutas que les he impartido, aparte de las 4 artes absolutas centrales de nuestro linaje Nord Blue, las otras artes absolutas están básicamente todas por debajo del nivel del Señor del Universo. Sus orígenes son complicados e involucran todos los aspectos del cultivo. Puedes usarlos como referencia. He visto tu información y sé que también has cultivado un cuerpo divino. No existe una técnica poderosa del cuerpo divino en el arte absoluto que te enseñé. Cuéntame sobre tu situación de cultivación. Veré si puedo encontrar una poderosa técnica del cuerpo divino entre las innumerables artes absolutas de nuestra Mirror Universe Company. Cuando Chu Zhou escuchó esto, inmediatamente le contó al rey Bei Gan sobre su condición además de su junta de atributos. Ni siquiera ocultó la existencia del libro de las almas, el alma esclava o incluso el dios carmesí. No esperaba que tuvieras tanta suerte. De hecho, obtuviste el libro de las almas que dejó venerable Sadou. Además, usaste el libro de las almas para refinar al dios de la luna roja de la iglesia de la luna carmesí y convertirlo en un alma esclava. Dijo el rey Bei Gan sorprendido, pero no le prestó mucha atención. Para él, ni venerable Sadou ni el dios de la luna roja eran dignos de mención. Por otro lado, cuando se enteró de que Chu Zhou en realidad había cultivado las leyes espaciales, de gravedad y repulsivas al 90% y se había convertido en un señor supremo del mundo trascendente reconocido por los orígenes de las 3 leyes, una sonrisa apareció en su rostro. Cuando descubrió que Chu Zhou también tenía el linaje de la luna nueva, el linaje de la raza divina de los 5 elementos, etc., la sonrisa en su rostro se amplió.
No había juzgado mal a su discípulo. Este discípulo suyo estaba realmente lleno de potencial. Muy bien, he entendido tu situación. 11. Te ayudaré a encontrar un poderoso arte absoluto del cuerpo divino lo antes posible. Terminemos nuestra reunión hoy. Podemos contactarnos en el universo espejo en el futuro. Después de hoy, presentaré el informe de haberte aceptado como mi discípulo personal a la sede de la empresa. En ese momento, el responsable correspondiente de la empresa se comunicará con usted y le dirá qué hacer a continuación. Después de que el rey Beikan terminó de hablar, su figura se desvaneció lentamente frente a Chu Zhou antes de desaparecer por completo. Chu Zhou observó impotente cómo el rey Beikan desaparecía, pero no podía entender cómo se había ido su nuevo maestro. Chu Zhou salió feliz de la habitación. Chu Zhou, ¿lo lograste? Yoda apareció de repente frente a Chu Zhou y lo miró fijamente a los ojos. Chu Zhou sonrió y asintió. Éxito. El maestro ya me ha aceptado como su discípulo personal. Éxito. ¿Éxito? ¿Lord Beikan realmente te aceptó directamente como su discípulo personal? No, Lord Beikan no parece haber tomado ningún discípulo. En ese caso, ¿no eres tú su único discípulo? Los ojos de Yoda se abrieron en shock, como si nunca hubiera oído hablar de algo tan impactante como esto en su vida. Capítulo 643. El Rey Verde. 1. Parece que nuestra galaxia Blood Mountain dará a luz a un pez gordo en el futuro. Yoda estaba en la cima de la Torre del Espejo y vio a Chu Zhou irse en Crimson Moon. Hablando de eso, una vez fue un miembro principal de Mirror Universe Company. Sin embargo, su potencial era demasiado común. No tenía el potencial para convertirse en un señor del universo. Había vagado por el universo durante muchos años y básicamente había experimentado todo lo que necesitaba experimentar. No se arrepintió. Al final, decidió regresar a Blood Mountain Galaxy para retirarse y convertirse en el inspector de la corporación Mirror Universe en Blood Mountain Galaxy. Como nativo de Blood Mountain Galaxy, naturalmente esperaba que su ciudad natal diera a luz a un pez gordo como el Rey Beikan. En ese caso, sería extremadamente beneficioso para el desarrollo futuro de Blood Mountain Galaxy y vio tanta esperanza en Chu Zhou. Por tanto, estaba de buen humor. Mayor Yoda, ¿quién se fue hace un momento? Fue Chu Zhou. De repente, una figura majestuosa con una túnica de dragón de sangre apareció junto a Yoda. Yoda miró a Don Fu Blood Mountain y asintió con una sonrisa. Don Lu, has manejado muy bien el conflicto entre Blood Mountain Empire y Coilin Dragon Manor. Debes continuar manteniéndolo. En el futuro, nuestra galaxia Blood Mountain podría dar origen a un gigante que supere a todos los demás países cósmicos. Si te haces amigo de Chu Zhou ahora, será infinitamente beneficioso para tu Blood Mountain Empire en el futuro. Yoda le recordó a Don Fu Blood Mountain. Cuando Don Fu Blood Mountain escuchó esto, se sorprendió un poco. Su expresión instantáneamente se volvió solemne. Inmediatamente se dio cuenta de que algo debía haberle sucedido a Chu Zhou que hizo que Yoda pensara también en el futuro de Chu Zhou. Mayor Yoda. Chu Zhou, ¿podría ser que obtuviste alguna oportunidad fortuita? No pudo evitar sondear. Yoda no lo dijo explícitamente. En cambio, insinuó, Chu Zhou ya ha reconocido a un pez gordo de nuestra Mirror Universe Company como su maestro. Su identidad en el futuro y su futuro son diferentes. Dicho esto, regresó a la Torre de los Espejos. Don Fu Blood Mountain estaba en la cima del edificio y reflexionó sobre las palabras de Yoda. Cuanto más pensaba en ello, cuanto más se sorprendía. Incluso Yoda se dirigió a él como, Señor 1. Él es al menos un señor del universo. Eso no está bien. Yoda dijo que Chu Zhou podría convertirse en un gigante que supere a los diversos países cósmicos en el futuro. En ese caso, su maestro debería ser al menos una figura similar ahora. En otras palabras, es muy probable que el maestro de Chu Zhou sea un nobleza del universo. Al pensar en esto, las pupilas de Don Fu Blood Mountain se contrajeron ligeramente e inmediatamente jadeó.
Universe Nobility era un gigante que realmente superó a los distintos países cósmicos. Los señores del universo a cargo de la nación del universo solo podían bajar la cabeza frente a la nobleza del universo y dirigirse a él como «Señor». Uno incluso entre las innumerables razas del universo, la nobleza del universo seguía siendo un pez gordo en la cima de la pirámide. Su estatus era extremadamente alto. De hecho, en algunas razas, la nobleza del universo incluso fue llamada respetuosamente «reyes dioses». Al pensar que Chu Zhou podría ser aceptado como discípulo por una nobleza del universo, Don Fu Blood Mountain no pudo evitar sentir un tinte de envidia y odio. ¿Por qué no había encontrado esa oportunidad? Sin embargo, al pensar en el legendario ascenso de Chu Zhou, Don Fu Blood Mountain rápidamente sonrió con amargura. De hecho, era incomparable con Chu Zhou, este monstruo. ¿Qué derecho tenía ella a sentir envidia y odiar a Chu Zhou? El mayor Yoda tiene razón. Si el futuro de Chu Zhou es ilimitado, al menos será un señor del universo. Además, tiene una nobleza universal que lo respalda. Nuestro imperio Blood Mountain debe continuar estando en buenos términos con él. Parece que tenemos que ajustar nuestra actitud hacia Coilin Dragon Manor. Don Fu Blood Mountain murmuró para sí mismo. En el momento siguiente, se convirtió en un rayo de sangre y desapareció. El universo oscuro. Chu Zhou dejó que Deep Blue controlara la dirección de Crimson Moon mientras cerraba los ojos y estudiaba los legados centrales de los 4 linajes de Bei Kan en su mente. Lo primero que estudió fue el arte de la espada asesina. Este fue el arte absoluto más importante del linaje Bei Kan. Fusionó todo lo que el rey Bei Kan había aprendido y comprendido en su vida. Había un total de 720 volúmenes de Killing Sword Art. Los volúmenes del 1 al 10 fueron el esquema general del Killing Sword Art. En términos generales, explicó completamente el concepto central del Killing Sword Art y la base del cultivo del Killing Sword Art. Los libros 11 a 700 registraron 1.008 métodos exquisitos y de comprensión. Estas 1.008 técnicas exquisitas cubrían una gama extremadamente amplia. Contenían diferentes reglas, diferentes leyes y varios ataques que formaban diferentes formas de ejercer fuerza. Los libros 721 al 720 registraron 24 diagramas de espadas de matanza. Cada desmayo de Slaughter Sword contenía una intención de matanza. Los 24 diagramas de Slaughter Sword coincidieron con los 1.008 exquisitos. Comprender la esencia del 1 al 42 podría formar la primera pintura de espada de matanza. Comprender la exquisitez del 43 al 84 podría formar la segunda pintura de la espada de la matanza. Etc. Después de comprender las 1.008 complejidades, podría formar 24 diagramas de espada de matanza. Además, los 24 diagramas de espada de matanza podrían usarse de manera flexible. Sin lugar a dudas, comprender el Killing Sword Art fue un gran proyecto. Además, la dificultad de comprenderlo era decenas de miles de veces más difícil que cualquier arte absoluto que Chu Zhou hubiera cultivado en el pasado. Sin embargo, no importa cuán áspero fuera este hueso, Chu Zhou iba a morderlo. Es más, solo necesitaba ingresar al reino de principiante y dejar el resto al tablero de atributos. Capítulo 644. Rey Verde. 2. Chu Zhou se sentó con las piernas cruzadas sobre Crimson Moon y centró su atención. Comenzó a leer y comprender el primer volumen de Killing Sword Art. Habían pasado unos días en un abrir y cerrar de ojos. Crimson Moon también regresó a Coilin Dragon Manor. Después de que Chu Zhou regresó a Coilin Dragon Manor, inmediatamente le pidió a Lon y a los demás, que estaban lidiando con asuntos afuera, que regresaran. Luego, le habló de convertirse en discípulo del rey Bei Kan. Dragon y los demás se sorprendieron cuando escucharon esto. Esto es realmente inesperado. Chu Zhou, en realidad tomaste a una nobleza del universo como tu maestro. Tienes que saber que una nobleza del universo es un gigante que supera a muchas naciones del universo. El estatus de un señor del universo ya es muy alto, pero frente a una nobleza del universo, no es nada.
dijo Dragón emocionado. Por lo tanto, también había entrado en contacto con el conocimiento de muchos expertos por encima del nivel del Señor del Universo. Sabía muy bien lo que significaba nobleza del universo. Cuando Sol se enteró de que la nueva maestra de Chu Zhou se llamaba Reina Bei Kan, inmediatamente cerró los ojos y envió su conciencia al universo espejo para buscar información sobre el rey Bei Kan. Un momento después, de repente abrió los ojos. ¿Lo descubriste? Dragón miró a Sol. Dongfang Mingzu, Yuan Bingmei, Ling Fan, Ximeng, Li Qinxi y los demás miraron a Sol. Sol asintió levemente, con el rostro lleno de sorpresa. El rey Bei Kan es uno de los marqueses de la corporación Mirror Universe. Su apodo es Dios asesino de pelo blanco. Una vez mató a innumerables personas en el campo de batalla de innumerables razas, haciendo que innumerables razas extranjeras temblaran de miedo. Innumerables expertos raciales extranjeros murieron bajo sus manos. Más de 10,000 venerables extranjeros murieron en sus manos. Sin embargo, su historial de batalla más glorioso fue que hirió a un señor supremo del universo de la tribu Bag y escapó ileso en el campo de batalla de las 10.000 razas. El rey Bei Kan alguna vez fue conocido como el marqués número 1 de nuestra raza humana. Todos los altos mandos de la raza humana pensaban muy bien en él y pensaron que definitivamente se convertiría en un señor supremo del universo. Sin embargo, hace 300 millones de años, el rey Bei Kan sufrió un accidente. En cuanto a cuál fue ese accidente, no hubo mucha investigación en Mirror Network. Sin embargo, muchas personas sabían que después de ese accidente, todo el estado mental del rey Bei Kan parecía haber sido enormemente estimulado. A partir de entonces, el rey Bei Kan, que alguna vez fue incomparablemente arrogante e incomparable, y que alguna vez fue muy apreciado por innumerables personas, parecía haber caído. Durante cientos de millones de años, básicamente no hizo ningún movimiento. Ha estado viviendo recluido en la ciudad imperial 11 en la sede de la corporación Mirror Universe. Cuando cayó el rey Bei Kan, su reputación fue superada gradualmente por el rey verde. Ahora, el rey verde reemplazó el estatus anterior del rey Bei Kan y se convirtió en el marqués número 1 de la corporación Mirror Universe. También es el marqués número 1 de nuestra raza humana. Sin embargo, pase lo que pase, no importa cuánto se hunda el rey Bei Kan, sigue siendo un noble. Sigue siendo un noble extremadamente poderoso. Chu Zhou definitivamente ha ganado mucho al convertirse en discípulo del rey Bei Kan. No es exagerado decir que ha alcanzado los cielos de un solo paso. Al escuchar las palabras de Sol, Dragon y los demás se sorprendieron, sin esperar que los antecedentes del rey Bei Kan fueran como tales. Entonces, todos se alegraron por Chu Zhou. Sin duda, Chu Zhou tuvo un maestro como el rey Bei Kan. No había necesidad de preocuparse por su futuro. Esto es genial. Chu Zhou se ha convertido en discípulo del rey Bei Kan. Si esta noticia sale a la luz, creo que nadie se atreverá a provocar nuestra Coiling Dragon Manor. De ahora en adelante, nuestra Coiling Dragon Manor puede desarrollarse de manera constante. Dragon y los demás se rieron. La velocidad de desarrollo de Coiling Dragon Manor ya era muy rápida. Ahora, Chu Zhou se había convertido en discípulo de un gigante como el rey Bei Kan. Se podría prever que el estatus de Coiling Dragon Manor aumentaría una vez más. Sin mencionar el Blood Mountain Empire, incluso el universo True Central tendría que darle algo de cara a Coiling Dragon Manor en el futuro. Chang'e ha tomado durante mucho tiempo al maestro Lan Ruo de la Cámara de Comercio de Myriad Tribe como su maestro e incluso se ha convertido en un miembro principal de la Cámara de Comercio de Myriad Tribe. Dragón, desde que te desempeñaste de manera sobresaliente en Infinite Battle Arena, obtuviste el reconocimiento de un pez gordo en Infinite Battle Arena. Después de eso, incluso obtuviste la medalla de conquistador del reino del dominio y ahora te has convertido en un señor supremo del mundo. Creo que ese pez gordo también tiene la intención de aceptarte como su discípulo. Chu Zhou también reconoció al rey Bei Kan como su maestro. Entre nosotros cuatro, soy el único que queda sin un lugar a donde ir. Sol dijo con autocompasión. Tú y tu basura.
Chang'asa miró a Sol con los ojos en blanco y dijo enojada: mi maestra es una vieja amiga del venerable Chi-Wo de la Alianza de Aventureros del Universo. Mi maestro me reveló hace algún tiempo que el venerable Chi-Wo te admira mucho. Supongo que el venerable Chi-Wo ya se ha puesto en contacto contigo en privado. ¿Por qué sigues actuando de manera lamentable frente a nosotros? La cara de Sol se puso roja. Dijo torpemente: Esto todavía es algo que no se puede confirmar. Chu Zhou, Dragon y los demás miraron a Sol con sorpresa. No esperaban que Sol obtuviera el reconocimiento de un señor del universo sin decir una palabra. Además, parecía estar a punto de convertirse en discípulo. Los 4 salimos juntos de la Tierra. Parece que pronto tendremos que tomar caminos separados. Sin embargo, esto es algo bueno. Chu Zhou sonrió. Así es. Después de unirnos a las 5 grandes fuerzas y convertirnos en un miembro central de estas fuerzas, básicamente tenemos que dirigirnos al cuartel general de las 5 grandes fuerzas para cultivar. El cuartel general de las 5 grandes fuerzas puede proporcionarnos los mejores recursos de cultivo después de todo. Estás sintonizando el canal de YouTube, Crónicas del Fénix. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.